alguien que quiere comenzar a dedicarse a la laudería, ¿cuáles serían las herramientas básicas o mínimas que necesitarían para empezar? Pues no hablo de cedro rojo y eso, de cedro, el del patio. Y están valorando esa madera increíblemente en Europa y acá la tenemos amontonada. Esas maderas, aquí en Yucatán que tenemos ceiba, pero por todos No lados, se usa. hasta en los camellones, no se usa. De encontrar cuál es el balance de la herramienta, porque no corta la fuerza, corta la herramienta hay que sostenerla. Tapa de pinabete, cedro de Honduras para el brazo, gomalaca, cola de conejo y puras palabras claves, ¿no? Cuando me cuelga, me estalló la cabeza y dije, ¿qué es esto? Tienes 2 herramientas, haz una guitarra y te compras 3. Y cuando me di cuenta, ya tenía pedidos de todo el país. Bienvenidos a Interplay. Este es un espacio de conversación con músicos y artistas donde a través del diálogo y a veces del debate buscamos poner sobre la mesa distintas formas de vivir la música. Hoy tengo el honor de presentarles a mis admirados amigos Emanuel Mora y Raúl Maldonado, ambos músicos versátiles, compositores, docentes, pero con una especialidad extra que destaca de la mayoría y que es el mundo de la laudería. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿podrían darme una breve introducción sobre su formación musical y en qué momento se sumergen al mundo de la construcción de instrumentos? Bueno, yo soy muy nuevo en el mundo de la fabricación de instrumentos. No soy tan nuevo en la música, en realidad nada nuevo, más bien ya bastante viejo. Yo empecé a trabajar como guitarrista a los 16 años y mis primeros estudios formales fueron en Jalapa, Veracruz, muchísimo antes de Yazoo. Ni siquiera estaba en el sueño de nadie eso, ¿no? No, estudié cello clásico y bueno, lo poco que me dejó la vida estudiar, porque también muy joven fui papá y entonces me fui a la Ciudad de México a trabajar como guitarrista. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? También desde muy joven creo que el antecedente más importante es que conocí muy joven a alguien que resultó ser mi tío yucateco, de hecho, y ni él lo sabía ni yo lo sabía, y fuimos años amigos hasta que su mamá dijo, pues, tu bisabuelo era mi primo o algo así, ¿no? Carlos Carvajal. Carlos Carvajal nos aceptó a mi hermano Alex y a mí en su taller como amigos. Yo primero le llevaba, trabajaba yo en ese tiempo con Rocío Banquels, dando giras y eso, tenía mi Stratocaster 75, se la llevaba a él, y él me decía, ¿sabes qué? Hazlo tú. No, a ver, mira, así hace así, quítale los trastes. Y nos empezó a enseñar de esa manera. Pero siempre fue como una cuestión más para mis guitarras, para mis amigos. Nunca sospeché que iba a tocar una guitarra hecha por mí. Jamás, ¿no? Nunca me lo imaginé. Y otro antecedente es que en la secundaria estudié carpintería. Entonces ya sabía cepillar, usar herramientas, alinear madera, cortar con un serrucho, en fin. Lo aprendí en secundaria y lo dejé de hacer, ¿no? Mi carpintería era poner repisas en mi casa, ¿no? Abrir huecos en la pared. Pero bueno, así es como fue mi antecedente. Y hace unos pocos años me contrató la Universidad de Campeche para su grupo de jazz. Y se me hizo padre después de tantos años de trabajar en la Ciudad de México y estar en el ambiente, primero de la música popular comercial y después del jazz por muchos años, pues estar un poco con mi familia. Mi mamá es campechana y mis hermanos que ya vivían en Campeche. Y ahí con el tiempo libre empecé a experimentar y dije, a ver, me compré mi router Makita y mi lijadora Makita y tenía un serrucho en mi casa y un martillo y así, ¿no? Las herramientas de la caja normal. Y así me hice mi primera guitarra ya completa hace 8 años. Entonces, pues la verdad es que sí. Luego me dicen, oye, ¿es el laudero? No, yo no soy laudero. Yo soy músico que aprendió a hacer guitarras así y lo he hecho con cariño y avalado por el entusiasmo de quienes me han encargado instrumentos. Entonces, pues con mucha modestia lo hago y con mucho cariño y respeto, y la verdad es que pues yo estoy más sorprendido que nadie con el resultado, ¿no? Wow. Fabuloso. Tengo un montón de preguntas que hacer, pero quiero escuchar, a ver, ¿cómo ha sido para ti, Raúl? Pues mi formación musical comenzó a los más o menos 11, 12 años. Era entusiasta de ver cómo tocaban. Un tío tocaba, tocaba el Don Pepe, ¿no? El Don Pepe. Y casualmente se llamaba José, entonces era mi tío Pepe que tocaba Don Pepe. Entonces iba yo a su casa a verlo tocar y el Don Pepe, y yo nada más veía cómo lo hacía, observaba. Y dije, un día le dije, mamá, quiero tomar clases de guitarra. Y me dijo, bueno, está bien. Contrataron a mi hermano, tenía un amigo que estudiaba en Bellas Artes, y lo contrataron y me fue a dar clases a la casa.
y pues ahí el Don Pepe, círculo de do, círculo de sol, lo que siempre se aprende primero para evitar cejillas, ¿no? Y pero resulta que yo fui muy clavado con la música y además, porque me pagaba mi clase particular mi mamá, que en esa época pues no era tan, digamos, común que alguien tomara clases particulares, o te vas a Bellas Artes o al Secuni, o sea, tú vas, ¿no? En cambio allá a casa iba el muchacho y me hacía el favor de prestarme una guitarra. Yo así empecé estudiando guitarra con él y de manera popular, y lo que despertó en mí como que dije, creo que sí debo estudiar música más formal, porque en una semana me aprendí prácticamente un círculo diario, un círculo diario, un círculo diario. Entonces el muchacho iba diario y cada vez que llegaba, yo ya tenía lista la lección del círculo completo y al día siguiente otro círculo. Pero yo no hacía más que tocar todo el día. La guitarra de él la tenía yo, pero para arriba y para abajo, a todos lados. Ya tenía cansado a toda mi familia. Entonces, hasta que llegó el momento que el muchacho me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a venir a darte de clases. Me dice, ¿será que me puedes devolver mi guitarra? Y le digo, sí, ¿pero por qué pasó? Es que tengo otra alumna, me dice, y ella avanza más lento, entonces le voy a prestar la guitarra. Me dijo yo, está bien, pues me dejaron de enseñar y fue cuando yo le digo, mamá, quiero entrar a clases. Me meten a Bellas Artes, popular, guitarra popular. De ahí, bueno, no, miento, me metieron al Secuni, en el Cuartel de los Dragones, en Mejorada. Ahí es donde estuve. Yo salgo de la escuela, salgo de vacaciones. Primero es taller integral, tomas todas las disciplinas. Luego regresamos. Cuando regresamos yo ya sabía tocar, porque en vacaciones fue que yo aprendí a tocar. Y yo cuando regreso ya me sé todos los círculos, ya estaba yo con los bajos principales, bajos secundarios, que así me lo enseñó en ese momento mi maestro. Y así fue como la maestra Ligia, fue que me dijo, ¿sabes qué? ¿Y por qué no me dijiste que tú tocabas guitarra? Y es que yo no tocaba guitarra, acabo de aprender ahorita en vacaciones. Me dice, ¿cómo? O sea, tocas muy bien o sea, llevas 2 semanas, 3 semanas Y me dijo, ya no, tú vas a aprender guitarra clásica. Y me empezó a instruir en guitarra clásica. Y de ahí del Secuni pasé a la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura empecé con un poco de trova, me desanimé, me metí a guitarra clásica a Bellas Artes con el maestro Sony, ¿no? Y de allá concluí con Sony guitarra clásica, y luego me dijo, ¿sabes qué? Vete al CEMUS. Me fui al CEMUS, terminé el CEMUS y pasé en ese momento era el SAI. Entonces entré al SAI y ahí fue que terminé mi formación musical formal, ¿no? Entonces, esa es mi formación musical, que no tiene nada que ver con la laudería. ¿Por qué? Porque la laudería, pues realmente yo soy totalmente autodidacta. No, en algún momento quise aprender a construir instrumentos y veía los talleres y iba yo, oiga, maestro, no doy clases. No quiero un ayudante, ¿qué sabes? No, pues nada, ni lijar. Entonces, yo no sabía ni que había una dirección para lijar, ¿no? La madera, o sea. Entonces, obviamente no me aceptaban. Entonces ya llegó un momento en el que yo necesitaba reparar mis instrumentos y los llevaba, y pues yo no sabía a conciencia si quedaban bien o no. Y dije, pues tengo que aprender a hacer algo, porque pues no sé si está bien lo que me hicieron, yo no sé si siento que está bien, o sea, y parte de esa inquietud igual fue de aprender el porqué de las cosas. O sea, así ya está ajustado, pero ¿por qué ya está ajustado si yo no la siento bien, no? Y fue que me entró la curiosidad de ir como que aprendiendo a hacer cositas y viendo. Pero el boom de mi formación, o el boom de por qué me dediqué a la laudería, fue fortuito, ya sea suerte o mala suerte. Yo le digo, fue suerte. No, yo tocaba en un grupo de folclore latinoamericano, el grupo de Tzaquiché, y una vez, después de 3 años de estar con ellos, tuvimos un concierto para fue como un concierto, una tocada, un domingo para un Congreso Mundial de Física de la UADY. La UADY trajo y fuimos a tocar frente, no sé si eran como 1,000, 2,000 personas, estaba llenísimo. Y nos invitaron, tocamos y todo muy bien. Pero es una anécdota chistosa, porque ya que terminamos de tocar nos dicen, oye, pasen a comer unos bocadillos. Ay, pues vamos a comer bocadillos, ¿no? Y nos sentamos, pero la mesa decía reservada, ¿no? Y invitados especiales, decía la mesa. Y en algún momento dijimos, pues los invitados especiales, ¿no? Y ya tocamos y seguramente somos nosotros. Nos sentamos y viene una señorita y nos para y dice, no, esta está reservada para unos invitados especiales. Y yo, la verdad, le dije a mi amigo, ya se habían servido la comida, entonces ya veíamos como que, ay, qué oso, ¿no? Y ¿sabes qué? Vámonos, y nos fuimos. Resulta que sale nuestro coordinador y dice, oye, ¿sabes qué? Ya le llamé la atención a la señorita, regresen por favor, son ustedes los invitados, ¿cómo va a ser que ya tocaron? Y la gente ya disfrutó la música, y de verdad era gente de todo el mundo, personas de todo el mundo, y que fue un súper conciertazo, súper bueno, la gente bailó, se la pasaron súper bien. Para todo esto, yo ya me había molestado, ofendido. Y dije, ¿sabes qué? Yo no regreso, menos por canapés, ¿no? Estaba muy molesto. Y dije, además, domingo, 11 de la mañana, ahorita hay cochinita en todos lados. Dije, entonces, ¿sabes qué? Yo no regreso. ¿Para qué regreso? Y le dije a mi amigo, vámonos, te invito a la torta, vámonos. Me dice mi amigo, no, vamos. Y me tocó el ego. Me dice, vamos, ¿para qué?
se moleste, vea que regresamos. Y dije, ¿sabes qué? Vamos, solo por ver la cara de la muchacha, ¿no? Esa es la verdadera anécdota, ¿eh? No estoy poniéndole de más ni de menos. Y regresamos. Y cuando regresamos, pues comimos y todo, pero ya teníamos los instrumentos, teníamos las guitarras, teníamos las zampoñas, ya teníamos las bases, todo. Y le dije yo a mi amigo, no regresamos porque tenemos tantas cosas. Y me dice, no, pero para que se moleste. Bueno, está bueno, vamos. ¿Y qué hacemos con las cosas? Vamos a dejarlas en el coche. Y las dejamos en el coche. Él tenía un Sur 2, cuadradito. Sí. Y las dejamos en el coche y se nos hizo fácil regresar y dejar los instrumentos en el carro. Dijimos, siglo XXI, 11 de la mañana, están todos los bienes, puestos de vigilancia, no va a pasar nada, ¿no? Y ahí es donde cometimos el error. Cuando regresamos de los canapés, ay, vámonos, algo así, ¡pum! Y se cae la cerradura del coche. Nos abrieron el coche y se robaron mi guitarra, se robaron el bajo de mi amigo, nos vaciaron el coche de los instrumentos. ¿Cómo lo hicieron? Por adelante, abrieron la puerta delantera, bajaron el asiento y por dentro sacaron los instrumentos. Entonces quiere decir que habían visto que habían los instrumentos. ¿Se veían los instrumentos? No se veían, estaban en la cajuela. Alguien Vio. necesitaba haberlo visto antes para Exactamente. hacerlo. Entonces, ese es el evento, el evento de suerte o mala suerte. Es el acontecimiento. Sí, porque después de eso yo compro otra guitarra. Y la guitarra que compro es una mejor que la que tenía. La que yo tenía era una de la marca Admira, el modelo era Juanita. Sí, mi mamá se llama Juanita. ¿Es yucateca esa guitarra que me estás diciendo? No, es una fábrica española. Entonces, pero esa guitarra fue la primera guitarra que yo me compré con mis ahorros. No era una guitarra costosa, pero una guitarra que era enfocada hacia lo clásico, ¿no? Y mi maestro en ese entonces era Jorge Luis García. Él me ayudó a comprarla y me la consiguió. Entonces, estaba yo muy contento con la guitarra y todo me la robaron. Entonces, cuando compro una segunda guitarra ya de laudero, que era un laudero que se llama Francisco Navarro. Él es campechano, no, pero de Paracho, es parachense él. Entonces compro la guitarra y adentro dice la etiqueta hecha a mano en Paracho, Michoacán. Y ahí es cuando la compro, digo, caray, ¿cómo que hecha a mano? Yo sabía que las guitarras se hacen en fábricas, ¿no? Porque mi guitarra Admira decía fabricada en España, la marca es Admira, entonces yo decía, pues son de fábrica, ¿no? ¿Cómo que hecha a mano? Y ahí decía el número de la persona, del maestro Francisco Navarro, decía su número y su nombre. Dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar. A ver cómo se hacen a mano las guitarras. Y fue que le hablé. Pero para esto, antes de hablarle, ¿cómo me hice de la guitarra, en nuestra época había avisos económicos, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí vi que decía, vendo guitarra de Paracho, Michoacán. Y yo dije, voy a comprar mi guitarra. Cuando fui, el señor es que es esa serie de eventos que te van llevando, que la vida te va dando o poniendo enfrente, que dices, ¿cómo pasó tantas cosas para llevarme a ese momento, ¿no? A ese punto, una serie de sucesos inesperados, ¿no? Cuando voy a comprar la guitarra, el señor, yo no completaba el precio, y el señor me dijo, llévatela, no te preocupes. Oye, le dejo mi INE, le firmo, no, llévatela. Dice, déjame lo que tienes. La mitad, tenía yo la mitad. Bueno, y me dice, y regresa. ¿Cuándo vas a regresar? No, pues, una quincena le pago. No, al mes que viene le liquido, perfecto. Déjame tu número nada más, me dice. Y con eso es suficiente. Le dije, ¿en serio? Pero le dejo mi INE. No, nada más eso, confío en ti. Y a los 15 días regresé con el dinero y le pagué. Y fue que me hice de mi guitarra Francisco Navarro. Bueno, regreso y todo. Veo la etiqueta, como a los 2-3 meses, hablo. Le digo, maestro Francisco, sí, soy yo. Fíjese que tengo una guitarra, me gustaría el día de mañana adquirir otra, pero no sé si la que tengo es de estudio, es popular, no sé qué modelo tengo. Entonces, a ver, descríbemela. Se describe. No, la que tienes es el modelo de entrada, me dices, podemos decir que es la popular, ¿no? Pero yo como todas las guitarras las hago con enfoque de estudio o de concierto y me gusta que todas se vayan bien y, muchas gracias. Y le dije, oiga, dice hecha a mano. Sí, es que aquí fabricamos a mano. Y me empezó a describir. Y le dije, ¿me puede contar un poquito de cómo es eso de...? Sí, ¿cómo no? Y me empezó a describir. En ese entonces se cobraban las llamadas por minuto de larga distancia. Entonces yo nada más escuchaba cómo caían mis pesos minuto a minuto, ¿no? Porque además le dije a mi mamá, ¿puedo hacer una llamada de larga distancia? Si tú la pagas, hazla, me dijo, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando Tenía yo como 22, 23 años. 22, 23 años. Y fue cuando dije, bueno, vamos a hablar, y estamos hablando, y de repente me empezó a decir, es que la tapa es de cedro rojo canadiense, el brazo es de cedro boliviano, y el palo de rosa de la India para el diapaso. Y cuando empezó a decir eso, yo agarré una libreta y empecé a anotar palabras claves, ¿no? Tapa, ellos le dicen al pino abeto, le dicen pinabete, tapa de pinabete, cedro de Honduras para el brazo, goma laca, cola de conejo, y puras palabras claves, ¿no? Cuando me cuelga, me estalló la cabeza y dije, ¿qué es esto? O sea, mundo una guitarra, cuántas cosas tiene, diferentes partes y procesos, y me habló de tantas cosas, que dije, no puede ser, yo tengo que saber un poco más de eso, tengo que aprender algo, ¿no? Te atrapó. Y agarré la computadora, y bueno, colgando la llamada, cuando vi eso, le dije, oye, mamá, ¿tú crees que yo podría construir una guitarra? Le digo, porque vi tantas cosas que me dijo esta persona. Me dice, ¿cómo lo hacen allá en Paracho? Si Paracho es un pueblito, me dice, ¿no crees que es la capital? Es un pueblito, me dice, están alejadísimos.
Y cuando me dijo eso, dije, pues no me dijo que no. Y luego me dice, pues yo creo que sí. Pues vamos a averiguar. Agarro la computadora y todo lo que me fue diciendo, a desmenuzar, ¿no? Ese día dormí con una alegría de que descubrí algo nuevo y dije, tengo que aprender laudería, ¿no? Y empecé a buscar dónde conseguir los materiales, dónde comprar las cosas, herramientas, ¿no? Todo lo necesario. Y al final de cuentas, eso pasó como en junio, julio, y en diciembre yo ya tenía mis maderas en la casa. Las mandé a traer de Paracho. Wow. Sí, las mandé a traer. Así empezó esto, con un evento. Buena suerte o mala suerte. Padre. Increíble. Y qué importante es el apoyo familiar, ¿no? Sí. Fabuloso. Esa es la historia. Un poco larga, pero... Emanuel, dos cosas te quería preguntar. Una, que mencionaste un nombre que se llama Carvajal. Ajá. Me gustaría que explicaras un poco más quién es esta persona, por qué es tan importante, Bueno, imagino, sí. en el medio. Carlos Carvajal es, en esas épocas que lo conocí, creo que era el único que hacía trabajos ya de más nivel en la Ciudad de México. Pero hacía guitarras, digamos, personalizadas, ¿tiene un modelo o qué es lo que hacía exactamente? Era un guitar tech, por decirlo de alguna manera, pero tenía una formación muy especial porque él aprendió con Leo Fender. Él estuvo con Leo Fender en la fábrica, en la primera, la fábrica de California de Leo Fender, y él aprendió ahí con él. Se regresó a México y ya con el conocimiento de él cayó muy bien porque en México hay muchos músicos que necesitaban los servicios. Entonces él empezó a hacerle servicios a todo el mundo y también construyó instrumentos de una calidad muy alta. Carvajal ya murió hace poco. Me habló Eduardo Piastro para decirme, se murió Carvajal, ¿no? Porque todos lo queríamos, era un señor muy especial que además nos cobijó a todos los músicos durante muchos años. Te digo que a mi hermano y a mí hasta nos invitaba a los tacos. Él me enseñó que si comes tacos de suadero tienes que tomar Coca-Cola, si no te mueres. Para matar el bicho. Entonces, él es Carvajal, Carlos Carvajal, que su mamá es yucateca, prima hermana de mi abuelo. ¿Cómo es el mundo, no? Y se conoce a nivel nacional el maestro Carlos Carvajal, o sea, es reconocido. Yo, de hecho, tuve la dicha de tocar un bajo de él aquí y de verdad son obras de arte. O sea, el instrumento son muy, de muy buena manufactura. Sí, de él, laudero, sí, totalmente. Sí, además de reparaciones de mucho, o sea, tengo unos clientes que cuando él estaba en vida todavía, le reparó una Rickenbacker, pero les hizo cirugía, o sea, le quitó el brazo totalmente una Les Paul, una Rickenbacker, le cambió la tapa, o sea, era de esos lauderos que hacían cosas totales. Increíble. O sea, yo se lo dije, yo no sé si me echaría un trabajo así porque no sé si quedaría con la expectativa que ustedes tienen, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues ya alguien, pues en el centro del país está el maestro Carlos Carvajal y pues fueron con él, le llevaron la guitarra y así de verdad le quitó el brazo y le puso otro brazo y trabajaba muy bien, la verdad. Sí, obviamente los tiempos y muchas cosas, pero sí se conoce que era a nivel nacional uno de los lauderos más reconocidos. Además, el maestro de muchos que actualmente están haciendo, por ejemplo, Colibrí. Mari Louis. Ajá. Él es el mentor de ellos, de muchos. Era muy especial. Como dice Raúl, tampoco era una pera en dulce, ¿verdad? Es una escuela, pero entonces. Sí. No. Me refiero que a veces... Como era institucional. Como una institución personal. Sí, exactamente. Sí, creó todo un movimiento de lauderos de instrumentos eléctricos en México, ¿no? Sí, y creo que todos los lauderos que se dediquen en México. Digamos de manera, con un enfoque más formal, conocemos un poquito de... Es una referencia. Su nombre, sí. Sí, no se pierde, es correcto. Sí. Es correcto. Emanuel, tú cuando lo conoces, tú ya estabas tocando en México con artistas populares. Sí, era guitarrista de Rocío Banquels en ese tiempo. Tocaba con Josio, con Rocío Banquels, con Laura Flores. Yo estaba muy jovencito, tenía 20 años. ¿Cómo te avientas a ese circuito? Pues es que me pareció una muchacha. ¿En México? No, en Jalapa. Pero en Jalapa me estaba muriendo de hambre. En Jalapa empecé a trabajar en un grupo de fiestas, pero no me alcanzaba ni para los pañales. Entonces, un amigo que es, digamos que mi maestro de guitarra, que yo reconozco como mi maestro de guitarra, es un guitarrista que fue muy importante antes de ser pastor de iglesia y esas ondas. Se llama Héctor Hermosillo Hernández. Yo soy guitarrista gracias a Héctor. Pero Héctor en ese tiempo era el guitarrista de Luis Miguel. Okay. Y Héctor me dijo, vente para acá si te estás muriendo de hambre y acá vemos qué onda. Entonces me dijo, hay audiciones para Rocío Banquels. ¿Qué hacías en Jalapa antes? Estudiaba música. ¿Estudias música? Sí. Yo estaba estudiando en el conservatorio, mi compañera de flauta... ¿Chelo? Chelo, sí. La historia es un poco escabrosa, pero no tiene mucha gracia, pues. Entonces sí, generalmente era chelo, ¿no? Pero, ¿y la guitarra
¿Cómo es que sabías guitarra y podías tocar con artistas en ese momento? Porque cuando yo conocí a Héctor, él me dijo cómo hacerle. Wow. Me dijo, estudia esto. Si quieres tocar jazz, es esto. Te tienes que saber todas las escalas en todos los tonos, todos los arpegios, todos los acordes de todas partes. ¿De quién, Héctor, me estás hablando? Héctor Hermosillo. Ok. Héctor Hermosillo, que pues, en su época asustaba a Cristóbal López, era un tremendo guitarrista, muy reconocido. Yo creo que el guitarrista más talentoso mexicano que yo he conocido. Y Héctor me puso en el camino y dije sí, y me puse a estudiar. Me sacaron de mi casa por estudiar tantas horas y dejar la prepa, y finalmente terminé la prepa y de camino a México, porque ya tenía trabajo en México. De camino a México, mi papá me dijo, quédate en Jalapa, tengo amigos polacos en Jalapa. Y pasé por Jalapa, me quedé en Jalapa, y ahí fue donde me hice de obligaciones. Entonces, ya estando casado con mi primera hija, pues fui a la audición de Rocío Banquels y me quedé. Qué padrísimo. Y empecé a trabajar en giras y esto, ¿no? Y bueno, pues ahí conocí yo a Carvajal. Cuando no tenía yo gira, me iba al taller de Carvajal. En ese tiempo estaba en casa de Gualberto Castro, en el sur. O sea, ahí salía el señor en pijama. ¿Verdad? Otra familia muy importante también Los Castro, en la música popular y influenciadísima del jazz, ¿no? ¿Cómo no? Wow. Oigan, y casualmente se conocía mucho en Mérida Beto Selem, que tengo entendido que también es de Campeche. ¿O tiene algún pariente? No, es que hay una familia Selem campechana, pero Beto es yucateco. Ok, pensaba que era de ahí, porque también sabía que él había trabajado en Fender o alguna... O algo. Lo que pues lo que se sabe a voces es que él trabajó en la fábrica de Pasadena, creo, en California, en la fábrica, pero de amplificadores. O sea, él era experto en amplificadores. De hecho, según él, el enfoque que él tenía siempre de amplificadores, y a raíz de que le empezaron a llevar guitarras, pues fue que empezó a agarrar guitarras. Pero él era tremendo, y de hecho, tengo amigos todavía que llegaron a ir con él o llevar sus equipos de amplificación y en calidad de originales, porque sí, además tenía contactos y él podía traer las piezas y para reparar amplis, cabezales y todo lo que era Fender. Entonces, él era especialista en Fender porque trabajó en la fábrica de Fender. Entonces, es algo que es lo que se cuenta, ¿no? Y pues sí, ahora en cuestión de las guitarras, pues las agarró por consecuencia según entendemos, ¿no? Creo que por consecuencia. Igual yo agarré las guitarras eléctricas por consecuencia. Sí, porque mi enfoque era guitarra clásica, ¿no? Entonces, a raíz de que hay necesidad de que me dicen, oye, no me reparas mi eléctrica, es que no le sé, ¿no? Y le digo, pero si tú me dejas, le digo, aprendemos, o sea, y algo que yo siempre les decía a los compañeros de la escuela, del ESAI, cuando andamos en el ESAI, si tú me das chance de repararla y queda bien, ¿cuánto te están cobrando en el taller? No, pues 500 pesos. Ok, si queda bien, dame 250. Si no queda, le digo, no me pagues, úsalo para llevarla a reparar. Entonces eso hacíamos, era el trato, era digamos 50 o nada, ¿no? Y de esa manera, afortunadamente, nunca me tocó que no me pagaran, porque era yo así bien clavadísimo para que las cosas quedaran lo mejor posible, porque también, pues no sabía soldar, no tenía materiales, no entendía que también hasta para esas cosas hay calidades de herramientas, calidades de soldaduras, ¿no? Hoy en día ya con más conciencia pues se hacen mejores trabajos, pero antes pues se hacía lo que se podía con lo que se tenía, ¿no? Entonces, y sobre la marcha ir aprendiendo. Obviamente también llegué a regalar los trabajos con ganas de aprender algo, pues dices, oye, ¿no quieres que le haga algo? Sí, está bien, hazlo. Y me dejaban, ¿no? Y así fui aprendiendo para las eléctricas, ¿no? Oigan, y en el contexto histórico, porque estamos mencionando personalidades que digamos que han sido referencia, el nombre de Verdugo, ¿lo habían escuchado? Yo no. Sí, Rosendo Verdugo era... Creo que es más local, ¿no? O sea, más de Yucatán. Es que yucateco totalmente, sí, yucateco. Rosendo Verdugo era laudero de guitarras, digamos, clásicas, ¿no? Eran para nada eléctricas, solo eran clásicas. Ya sea, según entiendo, mayormente por guitarra clásica, y en algunos momentos llegó a ser, creo que requintos también, porque me han llevado requintos de él. Construía con puras maderas locales, cedro, caoba. De hecho, el maestro Álvaro Vega, que fue director en la generación que yo estuve en el SAI, me contaba que cuando tú ibas a su casa, entre él y su esposa estaban cortando la madera. Me dice, no, llegabas y estaba cortando la madera don Rosendo con su esposa. Entre los dos sacaban los serruchotes, ¿no? Los de doble persona y a darle hasta cortar las tapas de pino, ¿no? Compraban las trozas de pino o las conseguían y a mano cerraban. Entonces, él fue un laudero yucateco muy famoso y de muy buenas guitarras. También llegó a usar madera de machiche. Sí, machiche. Que el machiche es una madera que es ahorita popularmente llamada como la rosa caribeña o palo de rosa caribeño, aunque realmente no es un palo de rosa, no es del género de las albergias, pero sí es una madera dura, muy bonita, y además sí es muy sonora. Tengo mi compadre, Manuel Nájera,
Le mandamos saludos a Manuel. Él usa machiche o ha usado machiche para hacer guitarras, igual chechem, ¿no? Chechem. ¿Has hablado de maderas locales? Locales, todas esas son machiche, chechén, salam, se pueden usar para hacer guitarras, dependiendo del enfoque, ¿no? Puede ser popular, de concierto, también, pues, todo se puede, siempre depende mucho de la selección de la madera, pero son maderas yucatecas que en su momento don Rosendo Verdugo ya usaba, y él y su primo, me parece que su primo se llama Camilo, no estoy muy seguro, no sé si Camilo se llamaba, era también laudero, y ellos formaron igual a una familia, según entiendo, si estoy mintiendo ahí luego nos van a corregir, ¿no? Que ellos fabricaban, la familia Chablé, que ellos fabricaban tanto tololoches yucatecos como vihuelas y guitarrones. Ya tiene años que Luis y su papá se retiraron, Luis Chablé, del oficio, pero hacían muy buenos instrumentos, eran yucatecos también, y hacían vihuelas, guitarrones y tololoches yucatecos, que el tololoche es el que es como bajo, pero de 4 cuerdas, a diferencia del guitarrón, no tiene jiba o joroba, no tiene, es plano y es como una guitarrota, ¿no? Pero sí. Definitivamente hay una tradición en la construcción, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Sí, en Campeche hay una familia que hizo también guitarras, los Espinosa. Que ya había escuchado ese nombre. Igual. Sí, tengo más contacto, pues obviamente mi familia es campechana, ¿no? Bueno, una parte de campechana, una parte de yucateca, pero mi mamá es campechana. Y hacía muchas guitarras para secundaria, así, guitarras económicas. El modelo cadete. Ahí, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, me han llevado cadetes Espinosa. Sí, son muy chistosas porque además son guitarras que como las clavijas están puestas así como las vihuelas antiguas, y muy, muy, muy peculiar su manera, con maderas locales todo y todo, ¿no? Qué interesante. ¿Ustedes dos se están dedicando, digamos, de tiempo completo o en qué porcentaje están haciendo esto en la actualidad? Yo actualmente estoy al 100% dedicado solo a la laudería. Curioso porque antes era el hobby, era la laudería, ¿no? Cuando estaba estudiando en LESAI, cuando estudiaba música, empezó como un hobby y se volvió mi oficio, y ahorita traté de que se volviera mi profesión, o sea, profesionalizarlo lo más que se pueda, y pues obviamente para eso hay que invertirle todo el tiempo y el esfuerzo del mundo. Entonces yo actualmente estoy dedicado al 100% a esta actividad, y pues como músico toco a manera de hobby, ya, o sea, me junto con unos amigos que se llaman el grupo Cuarzo, con ellos toco, pero es hobby ahora la música para mí. Cambio, sí. Y yo estoy dedicado al 100% a la laudería. Pero tienes una agenda igual llenísima de trabajos por lo que se oye, ¿no? Sí, claro. Ahorita estamos ya agendando el mes de noviembre, estamos ya mediados de noviembre, y pues son, ¿qué? Estamos mayo, entonces son como 6-7 meses de agenda que pues las personas, los músicos amigos me brindan la confianza y la paciencia de esperarme, ¿no? Y sí, pues bueno, obviamente, lo que sí les digo, yo agradezco la paciencia que me tienen y la espera que hacen, y pues por esa razón los trabajos, pues aunque tarde yo, pero se van bien, todo trabajo se va bien. Yo tengo mejor garantía de satisfacción que Costco, le digo, o sea, aquí vienes y o sea, la garantía de satisfacción, te tienes que ir feliz de la casa, sí, y afortunadamente siento que en el 100% de las ocasiones lo he logrado, y cuando no, siempre les digo, acérquense, o sea, no se vayan, no dejes que te vayas tú con un mal sabor de boca. Si hay algo que corregir, con todo gusto. Claro. Yo siempre he tenido el lema que le digo a las personas, aquí las garantías no se pelean, se piden y con todo gusto se dan, claro. ¿Me entiendes? No se pelean, o sea, no vas a, es que no, nunca. Entonces, eso me ayuda. También te digo, pues ya también siento que esperan, me hacen el favor de esperarme, pues por eso trato de retribuírselos con la mayor calidad que yo les pueda entregar. Qué bien, qué bien. Pues mira, como decía yo al principio, yo siempre he sido músico, no sé, por más de 40 y tantos años. He vivido de la música toda mi vida, ¿no? Pero en algún momento de mi vida, hace ya también muchos años, decidí dejar la música popular para dedicarme al jazz. Y el jazz es, pues tú sabes cómo hacer $2 millones del jazz, empezando con 4 y pronto. O sea, es una música muy difícil de tocar, sí, que claro, no le gusta a nadie. Esa es la verdad. Sin embargo, he tenido la fortuna de vivir de eso y de las clases de música. En México trabajé mucho como maestro de música en muchas escuelas. Fui director de área de una escuela, de una licenciatura de música popular, y trabajé en el Conservatorio del Estado de México. He estado trabajando en eso. Y pues todo el acercamiento a las guitarras había sido mis guitarras, cambiarle las pastillas, los potenciómetros, quitarle los trastes, ponérselos, pintarlas a mis guitarras y mis amigos, ¿no? De una manera muy, muy poco comprometida en realidad. Pero pues la parte de la historia que falta es la siguiente. Hago mi primera guitarra, pero ya siendo yo amigo de los guitarristas jefes de
bueno, como amigo tuyo, por ejemplo, ¿no? Gracias. Amigo de Alberto Medina, de Pancho Lelo, de Eduardo Piastro. Entonces, oye, bro, hazme una a mí. Órale, págame el material y yo te hago tu guitarra, ¿no? Y le hizo su guitarra a Beto Medina, a Pancho Lelo, y luego, oiga, ¿cuánto me cobra por hacer una así como la del maestro Pancho? Y en ese momento le dije a mi mujer, oye, no sé si quiero hacer esto. No sé si quiero dedicarme a hacer guitarras y cobrar por hacerlas, ¿no? Y mi mujer me convenció diciéndome, tienes 2 herramientas. Haz una guitarra y te compras 3. Y cuando me di cuenta, ya tenía pedidos de todo el país. Y de repente, ya una guitarra en París, una guitarra en Nueva York, una guitarra... Y la verdad es que yo hasta la fecha no sé por qué. Las hago con mucho cariño, con todo el entusiasmo del mundo, con toda la seriedad que lleva. Me informo de las cosas, que los ensambles estén bien hechos, que las maderas estén bien secas, que la fibra, la hebra esté derecha, que los brazos sean de madera radial, etcétera, ¿no? De todo. Me he informado y he aprendido en el camino un montón por la obligación de que te están encargando una guitarra y te la están pagando, pues tienes que hacer lo mejor que puedas, porque ya ahí se va a acabar. Si esa guitarra llega a donde va y no suena, pues ahí se va a acabar, ¿no? Y además vas a quedar mal. Y bueno, pues acabo de firmar la número 92. Entonces, digamos que eso me llegó solo. No tengo ninguna pretensión más que hacerlo bien y quedar bien. Y en mi caso, que las guitarras que yo conecte para tocar yo me den lo que necesito como guitarrista profesional de jazz que soy. Y es una historia muy loca, porque pues sigo tocando jazz, sigo ganando dinero. Acabo de grabar mi 5º disco este año. No sé, tengo una discografía amplia y bueno, pues no soy muy conocido porque toco esa música rara, ¿no? Pero sí me dedico con toda seriedad, todas las mañanas, mi café, estudio un par de horas la guitarra, ya que puedo hacer ruido con mis máquinas, me pongo a cepillar y a hacer los ensambles. Y en la ciudad de Campeche no trabajaba como técnico. Y vine a Mérida, en lugar de irme al DF, cuando se acabó mi contrato en la universidad. Pues pensando en que pues aquí tengo un montón de amigos, yo toco aquí en el Salvay desde que lo abrieron, ¿no? O sea, yo con Oscar, contigo, con Misa, con todos los jazzistas de Mérida son mis amigos, mis brothers, ¿no? El Paco Godoy, o sea, todos son mis cuates. Entonces, pues me vine aquí a tocar con mis cuates y puse mi taller acá. Y tuve la gran fortuna, fíjate que eso lo tengo que agradecer, que conocí a Sonny Ávila llegando. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy muy interesado en aprender qué es lo que tú haces, cómo lo haces. Vi que su trabajo de trastes me gustó mucho, dije, órale, pues esto yo no lo hago bien, o sea, en realidad esto a mí me queda tocable, pero no, o sea, esto me gusta, ¿no? ¿Cómo lo haces? Te pago la clase, órale, yo te pago, enséñame. Y Sony me dijo, no, ¿por qué no mejor? Yo te contrato, vienes a trabajar conmigo y te enseño lo que sé. Y pues estuve como un año ahí con él y haciendo servicios y 5 o 6 guitarras al día y además con la corrección ahí, hazle así, no, mira, y esto, mejor aquí. Y pues la verdad que el tiempo que estuve, que ya no tengo tiempo, ahorita ya también tengo un montón de trabajo, pues me sirvió mucho. Y digamos que me dedico a 3 cosas. Gano dinero de tocar jazz, afortunadamente. Gano dinero de hacer guitarras y también de reparar guitarras, cambiar puentes, cerrar tapas, todo eso, ¿no? Y estoy aprendiendo, estoy fascinado, la verdad, siempre con mucho respeto, siempre digo la verdad. Eso nunca lo he hecho. ¿Por qué no se lo llevas mejor a alguien que sí lo sepa hacer? Hazlo tú. Tengo confianza en ti. Y si me sale mal, pues no importa, hazlo. Sí pasa. Qué bueno, Sí pasa. Y así aprendes, ¿no? Dices, ay, pues mira, me quedó medio chueco, discúlpame, no te voy a cobrar porque me quedó esta rayita aquí. No, mira, sí te doy todo. Ahora sí que la honestidad es por delante siempre. ¿Cuánto tiempo le lleva a cada uno de ustedes construir una guitarra, digamos una estándar? Porque además sé que tienen varios modelos. Bueno, yo tardo en hacer guitarras sólidas y semi-hollow 4 meses. 4 meses. Y para hacer una hollow, 5. Ok. Eso es lo que le ofrezco a mis clientes y... Es buen tiempo. Yo la verdad ya no construyo por la falta de tiempo, ¿no? Ya no me da ahora sí que el día para dedicarme a la construcción y lo dejé por completo. Ahorita no estoy construyendo. En el momento que construía me tomaba más o menos 9 meses, 8 meses, pero yo construía guitarras clásicas, Sí. entonces no eléctricas. Entonces es diferente el enfoque. Sí. Y lo que sí, pues yo creo que es
muy como que complicado construir aquí en Mérida porque el principal problema que hay aquí son los barnices. Sí. Barnizar aquí es bien difícil porque de repente hay mucho calor, de repente hay mucha humedad, de repente hay mucho frío, pero sigue habiendo mucha humedad, ¿no? Entonces no se puede barnizar. Ahorita que está el calor así, no se puede barnizar tampoco porque, bueno, si aplicas acabados catalizados, hay que bajarle la ficha técnica te dice algo, pero hay que bajarle porque si no seca más rápido, ¿no? Entonces, esos detalles fueron los que hicieron que yo fuera dejando de construir y como que retirarme un poquito del mercado de la construcción, porque sentía que había muchos factores que yo no podía controlar todavía. Y como pues también uno trata de dar la mejor calidad que se pueda, el compromiso, yo sentía que no podía en el aspecto de que manejar el tiempo, las temperaturas, y ya tenía yo como que echado a andar un engranaje, una máquina de mantenimientos, de modificaciones, upgrades para electrónicas, y no sé, como que me metí tanto en el rollo del Guitar Tech, que ya dije, no, ¿sabes qué? O sea, yo ya lo hice, ya construí, me gusta, como hobby, ahora lo tengo como hobby. Cuando tengo tiempo libre, que es muy casi nunca, agarro y me pongo a hacerle algo a las guitarras, y me gusta construir guitarras clásicas, ¿no? Eléctricas, tengo yo la ilusión, es de hacerme mi guitarra eléctrica, mi bajo eléctrico, ¿no? Pues porque obviamente todos me dicen, oye, si tú cambias, pero todo, no puedes hacerlo, sí lo puedo hacer, pero ya no me da tiempo. Ese es el detalle, yo ya no tengo tiempo, y como también honestamente es mi fuente de ingreso, Exacto. no puedo ya detenerme de reparar para agarrar la construcción como a mí me gustaría, ¿me entiendes? Y digamos que ese es como que mi sueño de jubilado, ¿no? Construir, Ok. cuando yo me jubile Pues sí, las reparaciones, claro. me voy a dedicar a construir. Sí. ¿Por qué? Porque es algo bien bonito. Tengo un stock de maderas muy bueno que empecé a hacer hace como 17 años más o menos. Cuando en el 2009 compré mi primera madera, me llegó mi primera madera. Desde eso empecé a coleccionar maderas, a conseguir. Entonces tengo un stock de maderas que está seco desde hace muchísimos años, que no he utilizado, porque mi idea era acaparar la mayor cantidad de madera posible, dejarla secar unos 10, 15 años y luego empezar a construir. Entonces, ahorita estoy en ese momento en el que tengo la madera conmigo desde hace más de 15 años, ¿no? Además, pues tengo las humedades que tenía la madera, como están ahorita y todo, ¿no? Entonces tengo esa reserva. Pues la ventaja de la madera es que mientras esté bien almacenada, lo que le pasa es que gana, como el digamos, exactamente, con el tiempo gana valor. Claro, Entonces, ahí está. Entonces le digo a mi esposa, cuando haya oportunidad, pues me pondré a construir, ¿no? Pero ahorita que lo fuerte es los mantenimientos, las modificaciones, las reparaciones, pues estamos en eso, ¿no? De hecho, hace rato lo que te comentaba de los barnices, incluso ahorita yo ya no soy barnizando por falta de tiempo, porque los barnices es algo que es muy bonito, me encanta barnizar, pero lleva demasiado tiempo. Y bueno, también si te gusta que el acabado quede así, sí. impecable. De hecho, Sony es cuate también mío, va a la casa de repente, ha ido, y platicamos, y de repente si él no tiene alguna pieza, le hace falta algo, me manda mensaje y va a la casa, es muy buen amigo, la verdad. Sí. Y le mando saludos a Sony. Y la verdad que sí. Y cuando yo tuve la fortuna de conocerlo, porque él fue, oye, Raúl, ¿tienes una pieza? Sí, pásale. Y fue a la casa y le vendí la pieza que necesitaba. Pero en su momento yo no lo conocía y como yo tenía mucha saturación de trabajo, le mandaba gente. Siempre lo he hecho. Cuando yo me saturo mucho de trabajo, lo que siempre trato de hacer es que el músico tenga pues una solución, ¿no? Porque pues algunos no pueden esperar. Igual con una urgencia sí la tenemos también, ¿no? Tenemos servicio de urgencias, por así decirlo. Pero no siempre se puede que te esperen, ¿no? Entonces también, si sabes que hay otro laudero que puede hacer el trabajo, al menos en mi caso, siempre fui a mandarle trabajo a todos los lauderos. Yo creo que me llevo con todos, aunque no nos veamos ni nada, yo siento que me llevo con todos. Creo que sí, y tenemos buena relación porque siempre busco la manera de que el músico tenga la solución a su problema, y pues también los talleres se van llenando, el nivel de laudería va subiendo, ¿me entiendes? Claro. Y todos prosperamos, hay trabajo para todos, la verdad. Hay trabajo para todos. Y si sabes hacer comunidad, pues tampoco nunca te va a faltar trabajo, ¿no? A Sony, te digo, en su momento, ya luego le hablé, oye, ¿cómo estás hecha? No, ya no me mandes gente, estoy saturadísimo. Sí. Me dice, bueno, yo te mando a ti todos los bajos, y me dice, bueno, está bueno, y así como que hicimos esta retroalimentación, ¿no? Creo que con él es con el que más he hecho esa retroalimentación. Con Andrés Escalante igual hemos tenido de repente algún mensaje, y Ángel Balancán, igual siempre le mando a él también trabajos, y a otros lauderos también como Manuel Nájera le mando los trabajos de guitarras clásicas, y así vemos conectar a todos con alguien que les subsane su necesidad, y pues que también ellos tengan chamba. Hay una comunidad entonces ya. Pues hay varios. Hay muchísimos músicos en Mérida. Sí. Es increíble la cantidad de músicos que hay en Mérida. Realmente hay más músicos de los que uno se podría imaginar, porque hay más sectores, por ejemplo, de músicos de rock, que no son profesionales, pero que están muy comprometidos, que tienen muy buenos instrumentos y que tienen muchas necesidades. Entonces sí, o sea,
sí, totalmente. Hay trabajo para todos, hay muchísimo trabajo. Sí. Realmente. Oye, Manuel, tomando en cuenta lo que te lleva una guitarra, y yo sé que haces varias, ¿qué porcentaje te está tomando de las 3 cosas que haces? Mira, la verdad es que si no me está causando un divorcio, Okay. es porque ya mi mujer ya pasó todas las de Caín conmigo. Es muy cierto eso, ¿eh? Cuando construyes, no existe el tiempo. No existe el tiempo. Es todo, trabajo de todo el día. Sí. De todo el día. Yo hago espacios ahora que está ella aquí. Mañana me voy a tomar la tarde, ¿no? Para estar con ella. Pero sí hay muchísimo trabajo. Muchísimo. Y me cuesta mucho trabajo complementar las 3 cosas. No quiero dejar de construir porque estoy aprendiendo. O sea, yo siento que me falta muchísimo. Así, bueno, tengo 40 años tocando jazz y siento que me falta muchísimo. Imagínate en esto que para mí es nuevo, ¿no? Yo todo lo hago con mucha sencillez, con mucha honestidad y con el mayor esfuerzo de mi parte, pero cuando uno ve el trabajo bien hecho, dices, bueno, El resultado valió la pena. valió la pena. Sí, Pero es mucho tiempo. Sí, O sea, es que mucho tiempo. la gente luego no sabe un mantenimiento, un simple mantenimiento. ¿Por qué cuesta un mantenimiento lo que cuesta? Porque la pulida de los trastes lleva un montón de tiempo para que dejes realmente bien un diapasón. Pues es un trabajo para limpiar bien la guitarra. Sí. Es tiempo que es el que le dedicas, es tiempo que pues te están pagando ese tiempo. La verdad es que sí requiere mucha concentración. Entonces lo que yo hago es como, estoy estudiando el repertorio que voy a tocar la siguiente vez, o de repente que yo quiero tocar fulanita y me pongo a estudiar y en eso estoy. Y a la hora que puedo usar mis máquinas, hago las máquinas. En la tarde que no puedo usar máquinas por mis vecinos, estoy puliendo trastes o dándole radio a un diapasón, en fin, así me la paso. Entonces, pues tengo una mujer muy comprensiva, porque otra ya me hubiera mandado. Bueno, otras me han mandado, ¿verdad? Sí, es bien difícil. Pero la malabareas, ¿no? O sea, sí. Bueno, por lo que estoy escuchando, sí es posible aprender de manera autodidacta o se requiere realmente tener un mentor. Lo que pasa es que cuando ves cómo se hace, que alguien lo está haciendo y lo ves, es una muy buena referencia. Sí. Ahora aprendemos mucho de los videos que tienen técnicas distintas y puedes ver cómo lo hace un español o cómo lo hace un japonés. Pero cuando lo ves en vivo y alguien te lo está explicando en vivo, te facilita mucho las cosas, ¿no? Pues yo te puedo decir que sí, porque yo así aprendí de manera autodidacta, aprendí viendo videos, aprendí leyendo libros, manuales, en español, en inglés, en francés, en italiano, viendo videos de lauderos de todo el mundo. En mi época no había lo que ahorita tanto YouTube, habían foros, entonces en los foros había un foro muy importante que se llama guitarraartepulsado.com. Entraba al foro a estudiar todos los archivos del foro y compartir también las dudas, y yo puedo decir que sí se puede aprender de manera autodidacta, aunque también siempre comento que yo no tuve un maestro, tuve mil maestros, claro. O sea, fueron mis maestros de YouTube, fueron mis maestros de los libros, o sea, los libros de Romanillos, los libros de lauderos que hacían laudería. Yo estuve aprendiendo laudería clásica, que es la laudería de violines, ¿no? De cuerdas frotadas. Entonces, estuve aprendiendo muchísimo de lauderas de latinoamericanos, cómo hacer cajones peruanos, o sea, traté de aprender de todo y lo fui condensando hasta llegar a un conocimiento un poco más unificado. Sin embargo, todavía sigo aprendiendo un montón porque salen nuevas técnicas, nuevos pegamentos, nuevos barnices, nuevas herramientas, nuevos estudios de maderas, que se les hace ahorita a nivel ya microscópico, cómo reaccionan según la humedad, el calor, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la realidad es que ahora hay osciloscopios en el que le pegan a la madera y te hacen la gráfica. Entonces, tú ves que con tal humedad o con tal barniz, y como ya puedes medir micras, entonces tú ves que si les pongo una micra, 2 micras, 10 micras de barniz, ¿cómo reacciona la madera? Eso antes no era medible. Ahora tenemos la tecnología para medir todo eso, ¿no? Entonces, la contracción de la madera, la dilatación, cómo eso repercute en el sonido, si de un solo árbol sacas la madera. Hay muchas cosas que siguen saliendo, que afortunadamente ya podemos ver, que antes no se podía. Sí. Entonces, antes era intuitivo, agarras y vas aprendiendo y sobre la marcha vas viendo, ¿no? Entonces, ¿se puede aprender? Sí se puede aprender. Aunque yo diría que, como en muchos oficios, la laudería no se deja de aprender, sigues aprendiendo. Y si no te actualizas, también te quedas. Y si te quedas, ya, o sea, el mundo te va a comer, porque luego vienen clientes que ya saben más, o sea, tú estás ahí de que, espérate, me estoy aprendiendo esto todavía, ya me trajeron otro, ¿no? Algo más nuevo. Y está padrísimo porque también ellos te enseñan. Sí. O sea, aprendes y sigues aprendiendo. O sea, de manera autodidacta, sí,
pero realmente tienes 1000 Absorbe. maestros. Es como estar absorbiendo todo. Sí. Porque sí, realmente, pues, si no vas a una escuela de algo, pues eres autodidacta. Pero siempre hay mentores, como dice él. Ujú. Ya yo tuve la fortuna de Carvajal. Últimamente, todo lo que aprendí de Sony, pues la verdad es que lo agradezco muchísimo. Mejoró la calidad de mis instrumentos. Que, pues, en realidad, si me lo compran y están felices con mis instrumentos. Eso le decía yo a Sony una vez. El ojo del cliente y el ojo del experto son muy distintos. Hay que como mediar eso, ¿no? Pero no dejas de aprender y si te desactualizas. O sea, hay una cosa muy interesante. A ver qué opinas tú, Raúl, de esto. Acabo de ver un video de un japonés que dice que la especie de la madera no tiene nada que ver con el sonido. Yo no estoy diciendo que lo creo, ¿eh? Para una tapa armónica lo que tiene que ver es la densidad de la madera y el grosor correcto para los armónicos. Me dejó pensando mucho, porque realmente estamos casados con muchas ideas que a lo mejor no son realidad, que es una idea que uno tiene. Pero qué tanta diferencia hay entre algo muy clásico. Por ejemplo, estoy usando tapas armónicas de teca. Y lo hice porque un cliente me lo pidió y yo le dije, no sé cómo suena eso. Pero resulta que tiene unos armónicos hermosos, el sonido es hermoso y la teca nadie la usa. Lo que pasa es que físicamente hablando, es verdad. O sea, es verdad que mientras tenga la misma densidad, ¿no? Pues la vibración va a viajar de igual manera, ¿no? Por la densidad. Pero siempre hay algo que yo les digo a muchos clientes, sobre todo en guitarra eléctrica. Me dice, oye, ya vi un video, dice que no repercute en nada las maderas, ¿no? Sino solo las piezas eléctricas. Digo, yo, a mi juicio, tengo dos tipos de sonidos, el eléctrico y el acústico. Una guitarra eléctrica tiene un sonido al conectarse, pero el sonido acústico es lo que la madera de calidad te va a dar a ti. O sea, la sensación acústica, cuando tú hagas ram, y eso que vibra en tu cuerpo, en tu mano, sientes como los armónicos y el sonido viaja del brazo al cuerpo y sobre tu estómago, eso te lo va a dar la madera. La madera. Porque tú le puedes poner cartón y le pones pastillas y va a sonar. Lo conectas y va a sonar. Pero musicalmente hablando, un músico profesional o un músico, puede ser, no ser profesional, puede ser un coleccionista con conciencia, un músico con conciencia, lo que busca es esa sensación, esa suma de esos dos, el sonido eléctrico y el sonido o la sensación acústica. Entonces yo a todos les digo que no, a veces no importa qué madera sea, siempre que sea madera de calidad. De calidad. Y no tiene que ver que la teca es buena o mala, es que hay teca de calidad igual. Si tú seleccionas bien la madera, puede ser teca, puede ser. Hay una madera, aquí por ejemplo no usamos la madera de nuestro árbol sagrado, la ceiba. Aquí no se usa. No. Pero en Paracho, por ejemplo, las tapas que se venden para guitarrón y vihuela son de madera de tacote. El tacote es la ceiba. Ah, mira. Entonces no se usa. Y por ejemplo, en Argentina se usa la ceiba para hacer los bombos legüeros, que son los bombos que son excavados. ¿No? Entonces, esas maderas, aquí en Yucatán que tenemos ceiba, pero por todos lados, se usa. hasta en los camellones, no se usa. Entonces, hay que explorar más maderas A mí locales, me ¿no? sorprendió mucho ver un video de un español haciendo una guitarra eléctrica con cedro, pero con nuestro cedro. O sea, no hablo de cedro rojo y eso, es cedro el del patio. Y están valorando esa madera increíblemente en Europa y acá la tenemos amontonada. Y yo he usado cedro en vez de caoba y los resultados son muy similares. Diría yo que es un poco más dulce el cedro. Entonces, pues sí, como dice Raúl, hay que estar con las antenas y viendo la información y comprobándola en la capacidad de uno. sí, si hay chance, hay que comprobarlo. Y sobre todo si a ti no te da ese resultado, pues ya tú aprendiste de todas formas, porque además, pues, como te digo, allá tienen sus estudios y sus cosas, pero la madera allá, en nuestra madera, allá se comporta de manera diferente. Entonces, a ellos les va a dar un resultado, aquí nos va a dar otro resultado, ¿no? Yo durante la carrera estuve vendiendo madera. Entonces mandaba yo cedro a Israel. Hay un laudero en Israel que me compraba madera de cedro, entonces yo se la mandaba a Israel. Imagínate. Y el cedro que quería era el cedro que aquí nadie quería. Yo iba a la maderería a escoger el cedro que aquí nadie quería. Y él específicamente me decía, el cedro que es de la orilla, la que tiene albura, el cedro más liviano, ese es el que compraba él. Y tú vas a los aserraderos, ese que nadie quiere, pero a él le servía. Le llegaba yo a mandar 40 kilos de madera por viaje. Entonces así estuvimos un buen rato hasta que ya él quería mucha más cantidad y que yo no tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Y además ya no había la madera que él quería. Entonces, pero lo mucho o poco que le haya servido, lo hice con todo gusto y sus guitarras llegaron a salir en revistas y todo así, ganó premios con madera de cedro, yucateca. Sí. y es que además, si tenemos acá la madera, yo he intentado eso. O sea, estoy buscando esto y tengo esto, pero aquí está. O sea, ¿para qué? Porque nunca he hecho un brazo de
de maple. Nunca he usado maple en mi vida. Yo para hacer un brazo que tenga más transmisión, uso un ensamble de caoba con silicote. De esa manera tengo la transmisión necesaria. Estoy haciendo una con Pro Rose. El Pro Rose necesita que el brazo sea muy estable porque las cuerdas se mueven mucho. Y ya hice uno y funciona perfectamente. Lo hice no con silicote, lo hice con granadillo. Ahora trabajo con silicote y caoba. Encuentro los ensambles, los volteo para la compensación y eso. Son cosas que son ideas que te da toda la información que vas absorbiendo, ¿no? Y son pláticas interminables también. Sí, no, ahorita se me están ocurriendo muchísimas cosas. Fíjate, dos cosas estaba pensando. Una vez un amigo que se dedica a tocar música clásica, guitarra clásica, y ha ganado concursos, me decía que en los concursos internacionales, y se refería específicamente a los franceses, me dice, las guitarras que traen los franceses, me dice, solamente por la fabricación o el material de las que están hechos, tú ya sabías que no podíamos competir contra eso. Las guitarras con las que nosotros llegábamos a concursar no tenían esa proyección de volumen, dice. Entonces, solamente por ese simple hecho, quedabas en desventaja, ¿no? Sí. Estaba pensando me imagino que las maderas podrían tener influencia sobre eso, aparte de la durabilidad, ¿no? Los motivos por los cuales usarían ciertos tipos de maderas, a veces puede ser, por ejemplo, en la artesanía, los escultores van a usar una madera que sea suave, ¿no? Porque van a usar herramientas manuales, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba ahorita? Ya ahorita que hay herramientas eléctricas y hay CNCs y cosas, pues cualquier madera durísima, ¿no? Hasta Javín creo que podría sin problema. utilizar, pero ¿cómo sería en el caso de una guitarra acústica esa potencia? Sí se usan maderas más duras para que tener un poco más de proyección. En la guitarra clásica se usan maderas duras como el silicote, ¿sí? Maderas duras como los palos de rosa de la India, pero bueno, perdón, corrijo, como los palos de rosa. El palo de rosa de la India es una madera que, aunque es del género de las dalbergias, ¿sí? Todos los que son género de dalbergia son palos de rosa o palo santo, ¿no? El palo santo de Brasil, que es el más popular, es el dalbergia nigra. Bueno, tiene una densidad que a muchos les gusta el sonido que te da, que es una madera dura. El palo de rosa de la India es más suave. No es tan duro como se cree, sino al contrario, es como un poco más que una caoba, pero no llega al grado de un palo santo. Por ejemplo, el cocobolo, palo santo cocobolo, dalbergia retusa. La dalbergia retusa es una madera que es durísima, durísima, durísima. Y hay una que es un poquito más dura, que también es mexicana. El cocobolo, desde México hasta Nicaragua. Hay una que se llama dalbergia congestiflora, que es el palo santo camatillo. Es una madera preciosa porque es morada, es durísima y da un timbre muy brillante. Entonces, mientras más dura, por ende es más densa. Y mientras más denso, tiende a más brillo. Pero se rompe la regla muchas veces en ciertos grados. Por ejemplo, el silicote, muy dura, muy quebradiza, pero es una madera que armónicamente es precioso el sonido que te entrega. De verdad, es una súper buena madera. De hecho, somos los proveedores de silicote para el mundo, ¿eh? O sea, Yucatán, proveedor de silicote al mundo. La península. Hay en los camellones. También. Digo, tenemos buenas maderas. Pero, por ejemplo, una madera que es muy yucateca, el zapote. No sirve para hacer un fondo, unos costados. En primer lugar, se rompe. Se quiebra. En segundo lugar, esa madera no flota. Es muy densa y no tiene cabinas microscópicas de aire, cámaras de aire. Entonces, no transmite, ahoga el sonido. Yo he hecho puentes. El diapasón no tiene problema, pero el puente, por ejemplo, una vez hice un puente, lo instalé y enmudeció la guitarra ese puente. Entonces, tuve que quitar el puente de zapote para hacer un puente. Le puse uno de cocobolo. Pero yo me di cuenta y la verdad destrocé el puente para quitarlo, para no dañar la tapa y le hice un nuevo puente, porque el puente que le puse de madera de zapote ensordeció totalmente la guitarra. Y dije, entonces, no más duro es mejor. O sea, hay maderas que tienen características de dureza y de transmisión de sonido por la densidad y hay topes para usar, ¿no? Entonces, hay maderas que no flotan, como esa, el zapote no flota. Entonces, no sirve no para todas las partes, ¿me entiendes? No para todas las partes. Hace rato que decías lo de que Raúl estaba hablando de la guitarra eléctrica. Deben haber visto que a Paul Red Smith lo pusieron como camote por decir lo de las maderas. Hay una gran tendencia a decir que la madera en la guitarra eléctrica no importa. No importa, sí, eso y yo tengo una respuesta que creo que tiene lógica. La pastilla es un electroimán que capta la vibración de la cuerda.
pero la cuerda se retroalimenta con la madera para tener sostén. Si la cuerda no tiene con qué, se apaga rápidamente. Entonces la combinación de las maderas le da a esa vibración un tono y una duración distinta. Entonces para mí esa es la razón por la que sí, la combinación de maderas sí tiene que ver con el resultado final del tono. Aunque no sea en un porcentaje altísimo, pero un buen músico le va a sacar provecho a ese sonido, estoy seguro. Sí, yo concuerdo en que definitivamente las maderas sí importa. Sobre todo porque yo platicaba hace ratito de la sensación acústica y el sonido eléctrico, ¿no? Y la suma de esos dos es lo que te va a dar un instrumento de calidad y o sea, un músico consciente es lo que busca, ¿no? Ahora, claro, si tú nada más quieres conectar y sonar, cualquier guitarra puede conectarse y sonar y no pasa nada. O sea, si tú te desempeñas bien, ahora sí que, como dicen, el que es loro donde sea es verde, ¿no? Entonces, no pasa nada, pero sí repercute. El otro día estábamos viendo, me puse a buscar cosas más, un poquito más como científicas, pero como a nivel muy micro. Y llegué a un estudio que decía que hay maderas que son mejores conductoras. La madera no conduce a la electricidad, pero hay maderas que tienen, digamos, más minerales que otras. Por eso hay maderas que son más rojas, que incluso cuando las mojas se oxidan, quedan más rojas todavía, ¿no? Claro, de Campeche. Entonces es un claro ejemplo de una madera que tiene mucha coloración, pero se debe a los minerales de donde crece. Entonces, si hablamos de manera muy microscópica, si la madera tiene minerales, también conduce a cierto grado. Claro, no es metal, no puede conducir totalmente, pero tiene cierta resistencia, que si tiene más metal, minerales, tiene más transmisión microeléctrica, ¿no? Entonces estamos hablando ya de cosas muy pequeñitas que puede que no repercuta de manera audible, ¿no? Tan fácilmente. Pero si nos ponemos muy estrechos, Y se suma. Sí afecta el sonido. O sea, porque eso fue un estudio que hicieron de cómo usar la madera. En primer lugar, bueno, yo empecé buscando cómo la madera la usan como higrómetro. Hay maderas naturales que usan como higrómetro. Se mueve según el ambiente, ¿no? Y también descubrieron que se puede mover también con imanes. Sí, con imanes muy potentes de neodimio. Hay maderas que, bueno, las pones muy delgaditas, ¿no? Y las puedes afectar con el imán de neodimio. Entonces quiere decir que hay minerales, hay también electricidad, conducción, a cierto nivel, ¿no? O sea, fíjate que yo estudié electrónica en el tecnológico y uno de mis maestros es guitarrista, el maestro Gio, le mando un saludo. Y yo tocaba guitarra y él, de hecho, una de las razones por las que me llevaba bien con él era porque era guitarrista. Y yo sí le hice esa pregunta alguna vez a él, porque yo sí pensaba eso de que la madera a una guitarra sólida no le afectaba. Y lo pensaba precisamente porque decía, pues es que la pastilla está captando la vibración de las cuerdas, ¿no? Y lo que sí sabía que afectaba era la tensión entre el puente y el cuello, ¿no? Y alguna vez alguien también me decía que la solidez del puente y el material del puente, creo que contigo hablé alguna vez, que hasta si era de aluminio o si era de cobre, cambiaba la forma en la que el brillo, ¿no? Y yo también siempre pensé eso en las guitarras sólidas. O sea, sí pensaba, estoy seguro que en una guitarra acústica cualquiera se da cuenta por esta cuestión de la proyección o el timbre, pero yo decía, en la guitarra eléctrica, ¿de verdad será perceptible? O sea, no creo o sea, más bien, estoy seguro que sí debe afectar, pero lo que creo es que es muy difícil que una persona normal pueda notarlo. Es correcto. Eso es cierto. Sí es cierto, pero si tú pones a una persona a escuchar entre una guitarra y la otra, probablemente tampoco se dé cuenta si tiene distorsión o está limpia, o si tiene chorus. O sea, sí. no puedes utilizar el criterio de la gente común, por decirlo así, común sin peyorativo, o sea, una persona no acostumbrada. Estoy de acuerdo. Pero si tienes a un músico, un guitarrista, los guitarristas son muy clavados con el sonido. Y aunque hay mucho mito y aunque también somos muy mañosos, y lo perdonen colegas, pero sí somos muy idiáticos. Sí, total. Pero sí puedes distinguir cuando alguien está tocando con una buena guitarra. Yo creo que sí. ¿Por qué? O sea, la pregunta, ¿por qué entonces no tocan con una guitarra de pino de Home Depot? Sí, fíjate y tocan con una Les Paul. En algún momento yo tengo un guión que va para allá. Pero fíjate, está pasando ahorita con violines. He visto que hay algunos concursos de gente que te dice, puse a expertos a que me digan de estos dos instrumentos que yo voy a tocar, cuál es el caro, ¿no? Entonces te dicen, este instrumento vale $50,000 y este otro vale $50, ¿no? Y es un violín, ¿no? Es correcto. Y los expertos no pueden notar la diferencia. Sí.
Entonces, yo creo que la tecnología actual está repercutiendo mucho en eso, ¿no? Está pasando con los emuladores de amplificadores ahorita, Ujú, ¿no? ujú. Que mucha gente todavía se resiste a usarlos porque dice, no, nada como el amplificador de bulbos y por nada cambiaría esto. Pero ya avanzó tanto la calidad de imitar tantos armónicos, Ujú. que es como las televisiones, ¿no? Cada vez le meten más líneas y más píxeles al punto en el que ya No o se ve sea, la para diferencia. el oído o la vista, ya no lo podemos percibir. Al Es menos correcto. nosotros, de forma natural, hay ciertas cosas que ya solo podría una máquina Sí, notarlo, creo, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero la suma de todos los factores Va a generar da un resultado sí, que, en primer lugar, el músico que está tocando se siente estimulado a tocar porque el instrumento, como dice Raúl, tiene una acústica también en su cuerpo. O sea, hay una respuesta completa. Una guitarra de excelente madera que no tiene un buen trabajo de trastes tampoco te va a dar un buen resultado si las cuerdas están podridas. sí, 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 sí. Yo soy el primero que cree en eso. Bueno, me voy al Al guión. guión. Esa es una pregunta muy importante que le estoy haciendo a todos los invitados. ¿Se puede vivir de la música? Yo te contesto desde mi punto de vista, yo no logré vivir de la música. A todos se los digo, yo no logré vivir de la música, yo vivo de los músicos. Esa es la realidad. Entonces es algo chistoso, ¿no? Pero yo no Qué logré bueno. vivir haciendo música, a eso me refiero, ¿no? Ok. Tocando en grupos y llegué a estar en 4 grupos de folclore latinoamericano al mismo tiempo, hacíamos folclore latinoamericano, folclore mexicano, en otro, hacía en otros 2, en 2 era yo director, en 2 era, bueno, uno director invitado, director musical nada más, estuve, y además un quinteto ya al mismo tiempo, 5 grupos, un día, lunes a viernes, un día para cada grupo, ensayos, se me iba el dinero en gasolina y no lograba yo monetizar esos ensayos, no lograba monetizar lo que hacía. Entonces yo la verdad no logré vivir de la música, pero a través de este maravilloso oficio que por suerte llegó a mí, ¿no? O yo lo busqué y forcé al destino a dármelo, le dije, ¿no? Yo logré vivir, pues a todos se los digo de manera de broma, ¿no? Yo no vivo de la música, vivo de los músicos, ¿no? Y pues agradezco que ellos me dan la confianza porque si no, pues no se podría, ¿no? Y de esa manera también siendo un poquito más profundos, ¿no? Hablando un poquito más en serio, le digo, yo a la vez siento que trasciendo a través de ellos, ¿no? Porque digo, bueno, yo sé, o sea, no terminé de tocar ay, la guitarra, el laudero, tal, o lo que sea, ¿no? Pero tú sabes que estás en muchos escenarios con ellos, ¿no? Entonces mi forma de trascender es esa. Yo digo, qué padre que yo, aunque yo no estoy viviendo el sueño del músico, a través de ellos sí vivo el sueño del músico. O sea, yo no soy en el escenario, pero sí estoy en el escenario, ¿me entiendes? Yo sí lo veo, tengo amigos que viven plenamente y me da un gusto saber que ellos no son personas que hayan estudiado una licenciatura en música y viven con de verdad muy bien de la música y me da un gustazo, digo, yo no lo logré y me da un gusto ver que la gente lo haya logrado, lo logren, lo sigan logrando y que cada vez lleguen personas nuevas entusiastas y me digan, oye, es que estoy tocando, es padrísimo. Tengo un amigo que se llama Rocco, Rodrigo, empezó a ir conmigo cuando tenía 8 años. Su papá lo llevaba, Juan. Un saludo, Juan. Ahorita tiene el muchacho 18, 19 años. Tiene 11 años que empezó a ir conmigo y hemos hecho una cantidad de proyectos, ¿sí? Juntos. Y tenemos un proyecto pendiente de construir su guitarra, ¿sí? Entonces, a través de él, pues oye, yo lo vi de 8 años, así llegó, ¿me entiendes? ¿Cierto? Y es un muchachón, ¿no? Que toca y tiene un grupo que se llama Dacato, que andan tocando en varios lugares y les va bien porque andan en plena música, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues a través de los músicos es que yo vivo la música, ¿no? Pero pues, esa es mi perspectiva. Pues quiero decirte, Raúl, que me acabas de inspirar, cañón. Yo siento lo mismo. De alguna manera Claro, nunca lo había puesto en palabras, claro. pero siento una alegría cuando la persona ve su guitarra y la toca su bajo y empieza a saber que está tocando y se siente. Muchas veces son tonterías lo que tiene el instrumento, la verdad es que estaba mal ajustado el puente o alguna cosa así. Pero la felicidad de saber que esa persona va a ir a tocar con esa alegría, ¿no? Con esa comodidad. Yo te agradezco lo que acabas de decir, la verdad. Lo comparto contigo, nunca lo había pensado. Y mi respuesta es sí, tenemos muchos amigos que viven de la música. Sí, sí, pues depende de a qué se dediquen o qué hagan. Incluso tenemos muchos amigos jazzistas que viven de la música. Entonces, Voy a ser un poquito más aguda la pregunta. Nuestros papás, o tú como papá, cuando te dice que se quiere dedicar a la música a tu hijo, lo primero que piensas, bueno, y con ese oficio
vas a ser capaz de comprarte una casa, de tener un carro y mantener una familia. Digamos, con esas características, ¿se puede vivir de la música pensando que se va a lograr eso? Sí se puede. Siempre y cuando la persona tenga 3 factores: capacidad, oportunidad y desempeño, que sean profesionales. Yo siempre le digo a la gente cuando tengo la oportunidad, cuando antes daba clínicas y eso, o sea, si eres muy buen músico y llegas tarde, si eres muy buen músico y no llevas buen equipo, si eres muy buen músico y no se puede ensayar contigo, porque no sabes escuchar, no sabes ser parte de un equipo, pues las mismas gentes se van evitando eso. Pero te puedo decir ejemplos, por ejemplo, Aaron Cruz. Aaron Cruz toca desde una orquesta con Electric Band, o puede tocar con un jazzista internacional, leer un papel a primera vista y con un sonido súper bueno. Y Aaron Cruz vive bien de la música, porque es un buen músico, que hace buen trabajo. Yo siempre trataba de invitarlo a él porque sabía que iba a llegar temprano con el repertorio estudiado, que iba a leer bien, que iba a ser muy agradable la estancia con él, si teníamos una grabación iba a ser proactivo, que no iban a haber malas caras, que no iba a haber mala onda. Y eso, pues ve a Aarón teniendo un exitazo como músico mexicano. Sí se puede, Aarón, Gabriel Puentes, sí hay, sí se puede. Yo les digo, si quieres vivir de la música, tienes que vivir para la música. O sea, Claro. Así es. esto, sí, todas las profesiones son difíciles. La música o el arte en general son de esas disciplinas que requieren adicción, requieren desvelo, requieren y de toda tu personalidad, Preparación. carisma. O sea, es porque como es algo tan efímero, regalas alma, vendes alma. Tu alma siempre tiene que estar en tu música, en tu escultura, en tu pintura. Entonces estás dando mucha energía de ti. Entonces yo a todos les digo, si no vives para la música, no vas a poder vivir de la música. Y eso es algo que luego se quedan así. Pero entonces, que tienes que, o sea, yo te digo, yo practicaba 6 a 8 horas diarias cuando estaba en guitarra clásica y pues llegué a ser uno de los alumnos más sobresalientes de mi generación. Mi maestro, con Jorge Luis García, íbamos a todos lados y me iba bien, tocábamos en muchos lugares y pues está chévere, luego hasta quedaba yo como ayudante de maestro. Yo sí se los digo, o sea, tienes que estar, si ya es lo que quieres. Ahora, en medio de esas ideas, luego les comento, me dicen, oye, ¿tú que estudiaste en la SAI? En su momento, ahorita UNAI. Me dicen, es que quiero entrar porque quiero ser músico. Le digo, ahí vamos ahí te va ahora sí que el dato perturbador. ¿Tú quieres ser músico o quieres ser licenciado en música? No, yo quiero ser músico. No entres a una licenciatura en música si tú lo que quieres es ser músico. Busca un maestro que te sea un mentor, ¿no? Que es lo que tú comentabas hace rato. Busca un mentor, ve con él, cómetelo, gástatelo y sigue. ¿Cuál es el que sigue después de él? Y gástatelo. Y así vas a ser un buen músico. Pero tú ve fijándote tu objetivo. Ahora, si tú lo que quieres es ser licenciado en música o licenciado en interpretación o licenciado en composición, bueno, ve a una escuela y estudia lo que tú quieres ser, ¿no? Pero son dos cosas totalmente diferentes. Y se ¿no? pueden mezclar también. Sí, es que hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos. Sí, sí, sí. Regresando a la pregunta, ¿se puede vivir de la laudería? Sí, sí se puede. Yo de eso vivo. Entonces, me va bien y no me quejo. Ahora, no, yo a todos les digo, no, rico no te vas a hacer, definitivamente. Es que también eso Exacto, no te vas a hacer rico, pero no vas a vivir con carencias, ¿no? Y bueno, también tienes que ser realista, ¿no? Si tú lo que quieres es tener una fábrica como Fender, pues a lo mejor en algún momento puedes hacer ciertas cosas, pero si tú lo que quieres, yo por ejemplo, a mí que me gusta, siempre me dicen, ¿por qué no tienes un ayudante? ¿Por qué no encuentras a una persona que para que puedas más rápido la agenda? Todo que el no mundo sé te qué? dice eso, ¿verdad? Sí. Oye, ¿pero qué no? Pero entrenar a una persona, tú sabes, es bien difícil porque requiere tiempo. Y si lo que estamos luchando es porque no tenemos tiempo, necesitamos un ayudante, entonces se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, va, pero tú vas a querer que mi ayudante repare tu guitarra, que la ajuste. No, yo creo que tú me la repares. Entonces no puedo, o sea, a ti lo que te gusta es que yo te atiendo, que yo te ajusto, que yo le pongo atención total a los detalles. Entonces, sí yo puedo vivir de la laudería, pero llega un momento en el que hay un límite. O sea, no va a ser como un doctor, ¿me entiendes? Que de repente vas a más, porque además también hay un límite en los precios que puedes cobrar por un trabajo. Entonces, aunque te hagas de mucha reputación, todo tiene un tope, ¿me entiendes? Entonces, vas a vivir, yo vivo bien, yo digo que tengo mucha suerte, ¿me entiendes? Me siento muy agradecido y siempre digo que me va muy bien, ¿no? Y me encanta decirlo con felicidad y humildad que me va muy bien, porque de verdad, creo que hasta cierto punto he logrado mi sueño de que me paguen por hacer algo que me gusta, mi arte, ¿me entiendes? Y te digo, esa parte romántica de que siento que trasciendo a través de los instrumentos que voy ajustando, en su momento los instrumentos que construí, porque construí cajones, guitarras clásicas, ¿no? Entonces, eso es como que, digo,
qué padre, ¿no? Que mi esposa es maestra. Entonces yo le digo a ella, es que tú tienes una forma de impactar en la sociedad que yo nunca lo voy a tener, porque tienes 35 semillitas en su salón y vas trascendiendo a través de esas personas y con una o dos que se vuelvan maestros, van a sembrar otras 35 semillitas cada año. Entonces, si es una red tan grande, le digo que yo creo que es de las profesiones que más trascienden, ¿me entiendes? Y te van de este mundo los maestros y te acuerdas de uno, por lo menos, ¿me entiendes? O buscas la forma o respondes al llamado de ese maestro, ¿me entiendes? Por algo estamos aquí, ¿me entiendes? Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno. Voy a girar un poco algo que hablabas. Un instrumento puede de alguna manera volverse parte de la identidad o de la personalidad de un músico. La Telecaster de Ed Bickert. Sí. Tú piensas en Ed Bickert y piensas en su Telecaster. Sí, sí, sí. Hay músicos que tienen un instrumento. Cuando piensas en Jeff Beck, ¿en qué piensas? Ha tocado Les Pauls y eso, pero su instrumento es el Stratocaster, ¿no? Sí, Peter Bernstein con su sí, Mike Stern, ¿no? Mike Stern con su Telecaster Yamaha, sí, sí. Sí, yo cuando conocí a Sylvain Luc, él estaba usando unas guitarras de marca canadiense, Godin. Las Godin, sí, sí, sí. Y fíjate que casualmente, cuando yo quise comprar mi primera guitarra Godin, mis maestros me decían que no me lo recomendaban. Les decía, pero ¿por qué si Sylvain Luc usa esas guitarras? Solo a él le suenan bien. Y fíjate que yo teniéndolas, sí me topé con esa experiencia rara, ¿no? De Que no. No me está sonando lo que yo le escucho a él, ¿no? Y tiene mucho que ver con muchas cosas que, por ejemplo, platicábamos el otro día por teléfono. Sylvain Luc fue chelista y me comentabas que tú habías estudiado chelo. Sí, chelo, sí. Y tiene una técnica él en el índice. A veces hasta parece que hace como 2 dedos para tocar. Pero lo que hace él es que puede mantener una cejilla. Y con el anular y el meñique está tocando varias notas sin que se levanten las demás notas, ¿no? Entonces, juras que hay una segunda guitarra haciéndolo como un colchón, ¿no? Que es algo también muy difícil que se estudia en la guitarra clásica. Tengo entendido. Pero parece ser que el cello de alguna manera le desarrolló esa habilidad, ¿no? Sí, y es que el cello se afina por quintas. Entonces la escala, la más básica, ya tiene extensiones. Además necesitas usar los 4 dedos como el violín. Entonces digamos que la posición básica es así, ya es con extensión. Yo te comentaba que a mí el sistema que me hizo más clic fue el sistema de Berklee, que es en posición. Y yo hago las extensiones en el 1 y en el 4. Pero no siempre. Pero sí el cello, pues sí te amplía un poquito la posición, ¿no? Sobre todo porque duele mucho el pulgar. Al menos, no sé si es algo mío, pero a mí cuando tengo mucho tiempo la cejilla, me empieza a doler tremendamente esta parte. Y me ponía a pensar, ¿será que la posición del cello tiene alguna forma distinta que hace que no sea tan doloroso esto, o te da una fortaleza distinta en el índice para poder mantener esa cejilla? Supongo que sí te da fortaleza estudiar con las cuerdas, y los instrumentos de cuerda frotada no son suavecitos. Exacto. Tienen cierta acción que es necesaria para eso, ¿no? Entonces yo creo que sí. El hecho de haber tocado otro instrumento, de alguna manera, ¿sientes que también te puede haber cambiado incluso la visión o la manera como tú tocas? Pues yo creo que sí. Pero aparte de eso, conmigo pasa algo que he escuchado mucho en muchos guitarristas de jazz. El instrumento que a mí me gusta escuchar es la trompeta. Y lo que yo quisiera hacer es trompetista. No es primera vez que escucho eso. Y la verdad es que casi fui trompetista, si no es porque mi hermano me rompió mi trompeta. Cuando era niño yo pedí una trompeta, la esperé muchísimo tiempo, y cuando llegó la trompeta me la rompió. O sea, no la pude ni empezar a pitar. Pero el instrumento que yo escucho, yo soy súper fan de Lee Morgan, de Charlie Byrd, de Donald Byrd, perdón, Charlie Byrd es el guitarrista, de los trompetistas. A mí me encantan los trompetistas. Siempre que oigo jazz, que es la música que a mí me gusta, el instrumento favorito, el fraseo de la trompeta es lo que me gusta. Y cuando toco la guitarra, intuitivamente me pongo a estudiar frases de ellos. ¿Piensas como trompetista? Sí, me gusta pensar en las frases como trompeta, ¿no? Hay una idea que dice que no importa la herramienta, sino quién la usa. O más bien el dicho dice, no es la flecha, es el indio. ¿Qué opinan sobre esta idea? Sí importa la herramienta. Pero mira, vamos a hablar muy técnicamente de herramienta.
vámonos con la herramienta manual. Tú puedes tener un cepillo de buena calidad mexicano, de cualquier marca que tú quieras, o un cepillo, incluso vamos a hacer importado, ¿no? Hay calidades, hay marcas. Hay un cepillo para madera con cuchillas de acero al alto carbono. Por ejemplo, un cuchillo de la marca canadiense Lee Nielsen, muy buena, ¿sí? Y luego te encuentras con una marca americana de Estados Unidos, se llama Veritas. Ellos dos hacen tremendos cepillos, sí. la verdad. Pero luego, digamos, entre paréntesis, aparecen los carpinteros japoneses con los cepillos que no se usan de manera cotidiana, que es empujando, sino jalando. Entonces, hay un cepillo japonés que se llama kana. La kana tiene los filos como si se forjaran las katanas, que eso es un acero al alto carbono que hace sándwich con otro acero de bajo carbono para que el filo sea muy duro y la espalda o el lomo, le dicen ellos, sea blando y absorba las vibraciones al cepillar. Entonces, obviamente son cuchillas que solo las cuchillas cuestan $300, $400, $500 y hasta $1,500 solo la cuchilla o la cana, que la cana realmente es un pedazo de madera, ¿no? Entonces, las hacen de hickory o maderas así asiáticas, muy buenos. Entonces, si tú tienes uno de esos cepillos, sí te cambia totalmente el acabado o te ayuda a llegar a un acabado más fino de manera más rápida, Sí. ¿no? Entonces, sí importa mucho la herramienta. Es como el músico, una buena guitarra, claro, también depende. Sí, cuenta también la persona que ejecuta, cuenta muchísimo, ¿no? Pero una buena herramienta con una persona que ejecute bien pero es un agasajo. Hace rato hablamos de routers para madera y tener un buen router hace la diferencia totalmente. Tener una buena soldadora hace la diferencia totalmente, ¿me entiendes? Entonces, sí cuenta. Sobre todo cuando ya tienes un poquito más de conciencia, sabes que le puedes sacar más provecho a una buena herramienta. Es verdad, sí, totalmente. Las herramientas son importantes. Pero bueno, en el camino también uno tiene la necesidad de trabajar con lo que hay. Y pues vas adaptándote a eso, aprendes a afilar, que tus formones estén bien afilados, tus gurbias. Aprendes a cómo la madera responde, porque si tú cepillas en contra de la veta, es muy difícil. Tienes que aprender a leer la veta para poder cepillar correctamente. Sí es muy importante la herramienta, pero también es muy importante saber usar la herramienta. Ahora, regresando al instrumento, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué en vez de usarte un instrumento de boutique, no usas un instrumento barato, ¿no? Yo he notado que el día que empecé a usar la acción baja de mis guitarras, empecé a poder hacer cosas que no podía hacer antes. Y al punto que ya no puedo, o sea, no hay retorno, ¿no? O sea, Sí. ya no quieres volver a tener una guitarra desajustada para empezar, ¿no? Porque ya no te suena las cosas, te adaptas, digamos, a esa facilidad. Y la otra cosa que me pasa mucho es con las cuerdas. Por ejemplo, tú te compras un juego de cuerdas de buena calidad, ¿no? De repente se te rompe la primera cuerda y vas a la tienda y solo venden las cuerdas baratas, que quién sabe de dónde vienen, ¿no? Y la primera cosa que te das cuenta es que el volumen no es igual. O sea, empiezas a tocar tus otras cuerdas y suenan muy bien, y cuando tocas en esa cuerda no se escucha nada, ¿no? Sí. Y también me ha pasado lo mismo con buenas cuerdas, pero con un instrumento que no tiene una buena electrónica, y te pasa exactamente lo mismo. Hay una zona que suena más fuerte que otra. Entonces, no sé qué más aportarían. O sea, yo pienso que el instrumento sí es muy importante en las posibilidades, no solo de la personalidad y la identidad, sino de las cuestiones técnicas que podría lograr una persona que tiene ese instrumento. Yo podría aportar un poquito en el sentido de que creo que más que la flecha, importa tu flecha, porque muchas herramientas las haces tuyas, ¿no? O sea, en el sentido de que una guitarra, un bajo, un cepillo, llegas con el cepillo manual y ¿sabes qué? Es que yo ya la ajusté a como a mí me sirve, como dice. Ya tenemos la experiencia de la madera, tenemos la experiencia del filo, pero ya está acomodada además así. A mí me gusta sacarla así, y el filito nada más, y ella ya sabe cómo. El resultado ¿no? Entonces, digamos que ya es la experiencia, la herramienta de Manuel puede ser la misma, pero me la da y puede ser un Linis en un Veritas y no me va a servir. Entonces no es la herramienta, ya es su herramienta. La herramienta de Manuel así funciona y está re bien, pero cada quien, la guitarra de Palomo a mí no me sirve. Yo no puedo tocar con esa altura. ¿Y sabes cómo lo aprendí? Me lo enseñaron
mis músicos, mis clientes me lo enseñaron. De repente yo era adicto a la acción baja, ¿no? Entonces yo tuve que desaprender que eso es lo correcto. Es que ahí es donde tú tienes que dar el paso atrás y perder el ego y decir, ¿sabes qué? No es lo que yo quiera, es lo que el cliente necesita. Es su guitarra. Entonces me pasó con un bajista, con Juan Wicap. Me llevó su bajo de 5 cuerdas, su Fender americano, y se lo dejé bajito, ¿no? Pues todos los bajistas quieren el bajo, pero Juan es contrabajista. Entonces llega y me dice, Master, no puedo tocar mi bajo. Así no está terriblemente bajo. Me dice, no puedo, súbelo. Pero Master, lo dejé a 1,5 milímetros. Me dice, por lo menos 3,5 milímetros, y la quinta la quiero a 5 milímetros. Me dice, se fue con su bajo así de alto. Sí, y me dice, ahora sí. Y él hacía su trémolo, perfecto. Me dice, pero sí, de verdad, cuando llegó me dice, no puedo tocar. O sea, yo le dije, pero es que estaba muy alto. Me dice, es que así toco yo. Entonces, de verdad, su bajo altísimo, pero es el bajo que a él le sirve, o sea, y cada persona tiene un ajuste. Entonces, yo me atrevo a decir, yendo un poquito más profundo, que además no es el indio la flecha, sino es el indio con su flecha. Sí, entonces, excelente. Yo tengo una anécdota que creo que vale la pena contar. En mis primeras pruebas, yo uso cuerdas gruesas. Tú sabes que ahorita estoy usando un paquete de 13 con 14 en la primera. Pero la uso en acción media, no la uso bajita, no la uso alta. O sea, tú tocas mi guitarra y la puedes tocar, te lo aseguro. O sea, no está así durísima ni nada. Hace algunos años fui a México ya trabajando en Campeche, pero fui a México ya a tocar con mis amigos. Y una noche toqué con Alberto Medina. Él llevó su 175 y yo llevé una de mis pruebitas ahí que estaba haciendo con mis cuerdas y eso. Y me dice, a ver, bro, préstame tu guitarra. Y empecé a querer tocar su 175 y la trasteaba yo espantoso. No podía tocar nada porque todo trasteaba. Y él no podía tocar mi guitarra. Yo dije, ¿cómo puede tocar Beto con esta guitarra así? Una guitarra a 1 milímetro la primera cuerda y así pegadita, o sea, a 1 milímetro es imposible que la guitarra no trastee. O sea, bueno, es posible, y pero... él no le trasteaba. No, porque el ataque de él era muy suave. Fíjate. Y es su guitarra. Él tiene guitarras de Laudero, tiene una inversión ahí en guitarras, pero su 175 es la guitarra que usa siempre. Sí, como Jonathan Silver, como ¿cómo se llama? Jonathan Kreisberg, ¿no? Que tiene su 175, que lo acabo de conocer, por cierto. Fue al taller. No me digas. Sí, una casualidad de la vida. Le presté una guitarra para una clase. Una cosa ahí rarísima. Entonces, cuando agarra Beto la 175 sonando precioso. Y dices, pues con el ataque que tiene así, y suena precioso, su guitarra suena precioso, el sonido de Beto es precioso. Entonces la respuesta es esa. Son las flechas, la flecha del indio, ¿no? ¿Cómo es así? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que es un porcentaje de los dos y también uno se adapta, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, pero muy, muy interesantes las perspectivas. En el mundo de la laudería, ¿qué habilidades se necesita para dedicarse a esto? Chispas, es que te vuelves alquimista. O sea, yo cuando empecé haciendo laudería de guitarra clásica, luego me pasé a hacer restauraciones de violines. Y cuando quise hacer restauraciones de violines, me puse a aprender la parte de los pegamentos, las colas animales, los barnices en base a aceite, con esencia de trementina. Me puse a cocinar mis barnices y yo los cocinaba y la gelatina para hacer, o sea, el pegamento. Y te pones a hacer tantas cosas, las anilinas para los tintes. Y de verdad te vuelves así alquimista. Y podríamos decir que las habilidades que necesitas son de todo un poco. Tienes que saber un poquito o aprender un poquito de digamos, de barnices, de corte de madera, medir bien, o sea, mucha habilidad manual y de verdad mucha paciencia, porque la desesperación en la laudería es así, el peor enemigo. Tienes que ser paciente para afilar bien una herramienta, para que cuando la uses no pongas de más peso, no vayas a romper la madera, no te vayas a cortar. Entonces, y para afilar bien tienes que aprender primero cómo hidratar bien tu piedra, en el caso que la hagas a piedra al agua, ¿no? Entonces, todas esas habilidades las vas adquiriendo con el tiempo. Entonces yo creo que la principal que necesitas es tiempo. Tienes que tener tiempo, paciencia, ¿no? Ese temple para saber que vas a fallar, saber reconocerlo cuando falles. Yo también me ha pasado muchas veces y pues me han tocado muy buenos clientes que me comprenden y también he sabido disculparme y hablar con la verdad. ¿Sabes qué? La regué y pues ni modo, o sea, es como es y te pido una gran disculpa y me han tocado muy buenas personas que la verdad me han sabido comprender y yo también he sabido reparar el daño y corresponder, ¿no? Entonces, pero sí, y habilidades manuales, o sea, de verdad, yo no soy para nada buen dibujante, soy pésimo dibujante. Yo hago bolita, palito y el cuerpo es una rayita más larga, palito más largo, ¿no? Pésimo dibujante, pero tocando aprendí que puedo tener una perspectiva de
de simetría Ujú. mayor que si yo dibujo, no tengo simetría al dibujar, pero tengo simetría al tallar madera. Como, quién sabe, pero es curioso, ¿no? Toco y veo que está parejo y una buena vista, que hablamos hace rato, se Ujú. gasta, ¿no? La vista se Sí. gasta, pero creo que son las habilidades que debemos de tener, ¿no? Pero Sí. principalmente paciencia, temple y bueno, y eso, mucha medición. Yo creo que hay una cosa que yo pienso exactamente igual, lo mismo. Yo pienso que una cosa que si alguien se interesara en hacerlo, yo podría recomendar, es que traten de encontrar cuál es el balance de la herramienta, porque no corta la fuerza, corta, corta la herramienta hay que sostenerla. Por ejemplo, los serruchos y los japoneses, hay que saber que el normal corta hacia adelante y el japonés corta hacia atrás. O sea, no es hacerle así, "Ay, voy a cortar este pedazo de madera", sino es el balance, la relajación. A mí me gusta mucho aprender a cepillar, soy un principiante en eso, o sea, creo que, pero me encanta poder lograr el balance con la garlopa. Es eso, dejar que el cuerpo nada más acompañe el corte, ¿no? Y en todo, el router. Si tú forzas el router, estás cometiendo un error peligrosísimo. Te puede dañar. El router es una herramienta que también hay que sentir cómo está cortando para conducirla, Sí, para avanzar. para no quemar la madera, para eso es como un El kickback, que no te patee, peligrosísimo. Te peligrosísimo. patea y sale volando la herramienta o la madera o los dos. Sí, sí, accidentes por sierra circular que te aviente, ya quedan tus manos adentro. Sí. No, hay que tener mucho respeto por las herramientas. Totalmente de acuerdo. Alguien que quiere comenzar a dedicarse a la laudería, ¿cuáles serían las herramientas básicas o mínimas que necesitarían para empezar? Pues yo creo que la principal herramienta es la pasión. Tienes que tener pasión, saber que no vas a poder gastar tu dinero en nada que no sea herramientas los primeros 5 años por lo menos. O sea, cuando me siento a platicar con las personas, oye, es buen negocio, no sé, pues sí, pero ten en cuenta que yo todo lo que trabajaba y mi esposa también ahorraba, mi esposa conmigo, y llegaba a la quincena y mi esposa, oye, mira, cobró un poquito y nos sobró tantito, vamos a ver qué herramienta te compramos. Y ella me apoyó muchísimo buscando la manera de comprar herramienta, porque no había el ingreso tan fácil, porque todo era para una herramienta y para la otra, como decías, ¿no? O sea, como te decía tu esposa, ¿no? Si tú vendes una guitarra, tienes para otra herramienta. Y así ella y me completaba. Y de verdad que no, yo lo que les diría a las personas, que necesitas pasión, paciencia y enfoque, ¿no? En primera, ¿no? Hablando de características. Y hablando de herramientas, pues un cepillo, una herramienta de medición, ¿no? Muy importante. Pero depende de qué parte de la laudería vas a hacer. Si vas a hacer laudería tipo Guitar Tech o laudería de construcción, ¿no? Yo la primera guitarra que construí, la construí con una chancletita de la Trooper, que era de Yo la tengo. 2, ahí está, La la naranja. naranja. Sí. Con esa construí mi primera guitarra y ¿Qué es una chancletita? Es es un cepillito. ¿Es un cepillo manual? Sí, manual, chiquitito, de como de 7 centímetros, 5, 6, una cosita así. Y tiene un filito como de 1 pulgada. Entonces, con ese cepillito hice los aros de la guitarra, los fondos, todo lo hice con ese cepillo. Y con una garlopa que mi abuelito me heredó yo llegué a su bodega y, abuelito, ¿te sirve? No, llévala, y me la robé. Una Trooper, Garlopa de madera de esas de madera, antiguas, wow. sí, de como de 50 centímetros. Muero por Me la, una de me esas. la regaló mi abuelito, ahí tengo mi garlopa. Y me regaló bueno, creo, no sé si él me lo regaló o lo encontré en casa, un flexómetro que no tenía los primeros 10 números. Entonces yo medía del 20 para adelante. Claro. Con esas herramientas hice mi primera guitarra. Ahí tengo mi chancletita en la casa como recuerdo de cómo empezó, porque no tenía herramienta. Entonces, por esa razón hablo de la pasión, ¿me entiendes? Porque yo hice mi primera guitarra sin tener herramientas. Claro, con apoyo, porque te digo, mi esposa me fue apoyando y fuimos creciendo juntos en esto de la laudería. Y pues a todos les digo, si tienes paciencia, y me dicen, oye, ¿qué clases? Que yo no tuve clases particulares, pero a la vez te digo, tuve 1000 maestros, pero si tú quieres empezar, empieza con algo, ve cuál es tu camino, les digo a todos, hay que invertir en esto, en esto, en esto. Ahorita es más fácil porque hay mucha herramienta a la mano, pero sí, yo creo que lo principal es eso, tener el enfoque y herramienta de medir, de cortar. Y bueno, yo empecé con eso nada más, de verdad era cepillo, chancletita, el flex sin los primeros 10 números. Tiene que ser que no tenga los primeros 10 números. Y con eso hice la primera guitarra. Eso sí, también la hice de madera de cedro, que es madera suave. Aros fondos, brazo de caoba, diapasón de cocobolo, puente de cocobolo. Ahí la tengo. Esa guitarra, de hecho, se llama Victoria, porque canté Victoria cuando la terminé. Mi abuelita se llamaba Victoria.
paz descanse, y dije, bueno, mi abuelita también me echaba ganas, me apoyaba con mi carrera de músico, me daba mi gastada para que yo fuera a clase de música. Entonces, en honor a ella y en honor a que logré cantar Victoria, le puse Victoria, es la primera guitarra. Y la tengo, esa no, y me la han querido comprar. Suena muy bonito. Solo, hazme, es que suena muy bonito, dice la gente. Entonces, la hice con eso. Entonces, obviamente tú ves, hay los cepillazos, ya sabes, los cuchillazos ahí no es perfecta, pero eso la hace tan perfecta a la vez, ¿me entiendes? Pero eso lo hace única, ¿no? Única, es correcto. Sí, pues yo no tengo nada que agregar. La verdad que ahí está todo dicho. Sí. ¿Cómo sienten que la tecnología está impactando este oficio? ¿Está ayudando o está perjudicando? Mira, la tecnología es una herramienta más. Yo pienso que uno debe aprender a trabajar de manera manual y utilizar la tecnología para la velocidad. Es decir, sí está súper padre tener un equipo CNC que te haga los contornos y los huecos y lo demás. Pero si no lo sabes hacer tú con tus manos, algo pasa ahí que no termina de estar completo. Yo creo que sí el oficio debe llevar también una parte manual. Cuando veía yo a Sony, por ejemplo, trabajar, me inspiraba mucho porque el paso de la nuez por la liga, con una paciencia así como... Y es que si eso lo pones en la máquina, ¿no? Me explico, o sea, sí ayuda la tecnología, pero hay que recordar que Stradivarius hizo sus instrumentos con puras herramientas manuales, ¿no? Yo creo que en el caso del CNC, creo que también una de las ayudas que da es la precisión también, porque hay cortes que a veces uno manualmente no lo logras así tan preciso, ya No. sabes. Entonces, pues el CNC te da esa precisión, pues probablemente por el control numérico, pues. Sí. Yo creo, ahí luego me contarás más al respecto. Hay una cosa, por ejemplo, que se me antoja ahorita que recordé. Una cosa que no se dice. Cuando tú haces una guitarra, haces todo basado en una línea central. Tu línea central es tu referencia. Pero tu línea central es una línea, por lo general, de punto 5, que tiene un lapicero. O puedes marcar con una cuchilla. Pero esa línea central es tu referencia y haces muchas cosas basándote en eso. Todos los cortes que vas haciendo van teniendo un margen de error. De manera que ese margen de error se va trasladando a los posteriores. Cuando tú ya encajas el brazo al neck pocket, a su lugar, tú tienes que volver a hacer una línea central para compensar todos los errores que cometiste de esa imprecisión de punto 2, de punto 3. Entonces, por decirlo así, si no haces esa compensación, simplemente las cuerdas quedan fuera del brazo. Porque por un error de 1 milímetro que sumes, ya la cuerda no queda centrada en su lugar. Y eso es la muerte. Y algo que es muy chistoso es eso. Luego me dicen, oye, ¿cuánto me cobras por instalar un brazo? No, tanto. Pues si solo es atornillarlo, me dicen. Ajá, Le digo, sí. no, o sea, si te lo pongo vas a terminar teniendo un arpa porque las cuerdas por fuera, ya sabes. Y entonces, y algo chistoso, por ejemplo, es eso, de que me dicen, pero si solo es atornillarlo, si ya traes hasta los huequitos. Y digo, no, y de hecho esos huequitos los tengo que tapar. Y tengo que hacer el neck pocket otra vez, revisar que aloje bien el brazo, ver que esté centrado entre el puente, ¿no? El hueso, le tengo que hacer su marca para que todo, ya que esté perfectamente alineado, ahora sí perforamos, pero hasta para levantarlo, para perforar, tienes que tener cuidado, pues se mueve medio milímetro, ya Adiós. quedó afuera la cuerda y hay que volver a resetear eso. Entonces, es muy chistosa la cuestión del brazo. Sí. Sí. Es el alma del instrumento. O sea, y todos los errores van allá. Pero no creas, si trabajas con un CNC que no sea de más de 3 millones de pesos, todos esos rangos de error también van a estar allá. Sí. O sea, hay que compensar siempre. O sea que un CNC, digamos, al alcance No, de no. cualquiera no está solucionando ese problema No. que tienes de forma manual. No, porque el rango de error está ahí. Ya de hecho está programado ahí. O sea, tu equipo te da ese rango de error, ya lo tienes ahí. En la computadora ves cuánto rango de error tiene tu equipo. Y ese rango de error, si no lo compensas, No te queda nada, ¿no? está muy bonito, pero no puedes tocar. Un bonito mueble. Bueno, tal vez esto ya lo tocaron, pero además de la calidad y la pasión de trabajo que ustedes tienen, ¿consideran que hay otros factores que han influido en el éxito de lo que están desempeñando ahorita? Aparte del talento, aparte de la Primero pasión. que nada, gracias porque el éxito, pues bueno, depende para cada quien, ¿no? Yo siempre digo, agradezco mucho, ¿no? Y siempre me jacto de ser muy afortunado, ¿no?
volviendo a la pregunta de que hay algo más, ¿no? La honestidad. Sí. O sea, eso creo que en todos los oficios la gente, yo siempre les digo igual, soy bien dichalachero, le digo a la gente, ¿no? A los cuates, oye, ahí te mando una recomendación, ¿no? Atiéndemelos bien, no sé qué, le digo, porque recuerda que van por mí, pero que regresen por ti, Ujú, ¿me entiendes? O sea, honestidad, buen trabajo, ética, honorabilidad, una persona honorable, ujú. ¿no? Eso, con Muy eso, importante. mira, yo creo que son otras características que no tienen que ver con la laudería en sí, pero sí a nivel personal, La ética. que te van a hacer en cualquier tipo de carrera que te dediques, oficio o profesión, van a hacer que seas exitoso. No midiéndote con el factor monetario, sino a nivel satisfacción personal. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo el gusto de decir que siempre que puedo, mi honestidad está, pero de adelante y nunca me he fregado a nadie, duermo tranquilo y ellos saben y esa relación se crea de manera progresiva, demostrando que eres honesto, Sí, ¿no? honestidad. Y en cualquier oficio, si tú eso lo haces, ya lo ganaste. Porque también la puedes regar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? La regué. Bueno, Ujú. pues pero no me está escondiendo el polvo bajo la alfombra, ¿me entiendes? O sea, Exactamente. y eso te gana más al cliente, a las personas, que mentirles o Ujú. tratar de engañarlos, porque el tratar de verle la cara a la gente no se dan cuenta, no, sí se dan cuenta. Es una bola de nieve. Sí, y se dan cuenta, o sea, son inteligentes, somos muy inteligentes, todos nos damos cuenta. Entonces, que te quieren dejar, pues, te dan chances strike, ¿no? Ujú. Pero no, yo prefiero siempre por delante la honestidad y creo que es una de las características más importantes para todo, pero en Para este todo. oficio sobre todo, porque la gente te da el nivel de confianza de que te lleva un instrumento de 5, 10, Ujú. 15, o sea, de cientos de miles de pesos o de cientos de pesos nada más, pero que para ellos es algo que tiene un valor emocional, o fue su primera guitarra, y todo instrumento se trata con el mismo respeto. Ujú. Entonces, si ellos te llevan ese instrumento y tienen el valor de dejártelo y depositarte la confianza que quede bien, Hay que tienes que respaldar. corresponder. Sí, Así es. definitivamente. Hay una cosa que yo te puedo comentar, mi querido Beto, que es algo que yo todavía no me explico. Yo no me considero yo no me considero laudero, no creo tener el nivel de un laudero. Aquí decía Raúl, por ejemplo, él ha hecho violines, ha hecho cola, o sea, un laudero es eso, una persona que tiene capacidades de eso. Yo no las tengo. Yo tengo mi corazón puesto ahí y muy claro en mi mente cómo me Eso te gusta hace que laudero. suenan. Eso te hace laudero. Pues gracias, Raúl. Pero la verdad es que lo que yo no me explico es cómo ha tenido la gente la confianza de encargarme instrumentos. Y ahí es donde viene la pregunta que tú estás haciendo. ¿Por qué creo que me siguen encargando instrumentos? Y me contesto muchas cosas, pero nada de lo que pueda yo decir es la verdad porque no la sé. Creo que tiene un poco que ver que hay un sector de los músicos que me conoce como músico, Es que, cierto. que de repente venga un músico que toca una guitarra que hace y que el sonido no deja que desear, sino está al nivel de lo que ha presentado ese músico en su trabajo anterior, puede ser un factor. Lo que yo sí he hecho conscientemente es, desde la primera vez que alguien me encargó un instrumento, hacerlo con todo el cuidado y el cariño y la meticulosidad posible. Y en el camino he aprendido muchísimo y siento que hoy día es mucho más detallado mi trabajo que al principio, ¿no? Pero si desde el otro día vi a Beto tocando la guitarra que le hice en un video de promoción de una escuela de música. Me dio un gusto ver que no es su guitarra principal, él tiene su hollow body, pero su headless se la lleva ahí a la escuela y con ella da clases. Entonces me da mucha alegría que los instrumentos tengan una buena recepción y por eso siento más responsabilidad y te tengo que confesar que los primeros meses no podía dormir de preocupación. Wow. Sí, Claro. sí. Wow. Es lo que te digo, la confianza que la gente, oye, aquí ya no te lleva un instrumento, te encarga un instrumento, ¿me entiendes? Sí, sí es. Pero fíjese, me sorprende, por ejemplo, en tu caso, no estás en un lugar muy céntrico de la ciudad y Uy, sin embargo te están haciendo muchísimos encargos, te están buscando donde sea. Y lo mismo veo en tu caso, ya estás haciendo instrumentos hasta para gente en otros países. Entonces, pero definitivamente hay algo ahí. Hay algo ahí que no tiene que ver que no tiene que ver con los detalles, porque, híjole, yo veo mis primeros instrumentos y digo, ay, mamá. Pero vamos a volver Bueno, a Cauquel ¿cómo se llama? En la sede de la laudería en Mérida. Exactamente. ¿Sabes qué? buenísimo. Me tocó mucho educar a las personas en ese aspecto, porque no querían ir a Cauquel. Ujú, Me tocó ir a buscar instrumentos y ujú, recolectar y trabajé mucho con eso. Y sí. a la fecha hoy,
Te puedo decir que viene gente de Campeche, de Quintana Roo, Ujú. de Tabasco, vienen a traer sus Sí. instrumentos, me los dejan y la siguiente semana regresan otra vez de paseo Ujú. de compras a recoger sus instrumentos. O sea, vienen personalmente. Y Sí. eso, la verdad, también me halaga muchísimo porque en Tabasco también hay buenos lauderos, en todos lados hay buenos lauderos, ¿no? Pero que me dé la confianza, pues es un compromiso enorme, ¿no? Y poco a poco me fueron conociendo, pero al principio decían, ay, laudero de Cauquel, laudero de Cauquel, ay, está muy lejos, no quería ir y no recoges en el centro o no te puedo ver en otro lado. Y al principio, pues tenía uno que estar saliendo, pero pues también es una responsabilidad salir porque te puede pasar el instrumento, ¿no? Entonces, Claro. por esa razón, igual luego me quieren mandar los instrumentos por Uber o Ujú, Didi ujú. pues lo hemos hecho, pero sí es algo que es difícil a nivel responsabilidad, ¿no? Sí, sobre todo la entrega, Sí, ¿no? La entrega, a mí me sí. gusta que Que la las gente prueben, ¿no? pruebe su instrumento. Claro, Le claro. digo, mira, le tomo las medidas de cómo llegan para entregárselos como ya ajustados, pero a la altura, pero de todas maneras pruébalo. ¿Qué tal que necesitas que le baje, que le suba? Sí, es Entonces, me la importante. puedes mandar por Uber, pero ven. Y a mí sí me pasa, como yo sí soy nuevo aquí, realmente me conoce muy poquita gente en este trabajo. Me pasa que muchos clientes potenciales me hablan, en Cauquel, y no van, Sí, y no van, sí me pasa. sí. Pero pues no necesito que vayan, ¿verdad? Una pregunta que tal vez ya me contestaron. ¿Debería de haber una escuela de laudería en Mérida o en el sureste del país? Depende. Mm, Yo te podría decir que depende de lo que se quiera. Volvemos a... la laudería tiene varias ramas, ¿no? Digamos, el Guitar Tech, ujú, que yo lo considero laudería hasta antes de construir un instrumento, ¿no? Puede ser laudería de percusiones también, ¿no? ujú, Estrictamente hablando, el laudero es el que construye ujú, instrumentos. exacto. Hay Entonces, un chico que se especializa en saxofones Sí, un de laudero. Selmer, ¿no? Entonces, Ajá. correcto, pero él no construye saxofones. Entonces Ajá, es diríamos, más, no es más. laudero. Sí, sí es laudero. Pero ya ahorita, bueno, yo al menos, yo considero laudero. Sobre todo, yo considero laudero, o que la persona sí son lauderos cuando se dedican de manera formal o seria. Ujú, No que sea su exclusivo, sino que lo hagan con ese enfoque, ¿me entiendes? Si lo haces con ese enfoque, pues eres laudero, ¿no? Al menos yo así lo concibo. Entonces depende, una escuela de laudería. ¿Qué tipo de escuela de laudería? Hay laudería tradicional mexicana, donde se hacen jaranas jarochas, ¿no? ujú, Hay laudería clásica, violines. ujú, Hay laudería moderna, que son guitarras eléctricas, ¿no? Hay laudería de percusiones, que son cajones, bombos, bombos legüeros, pueden ser cualquier tipo de percusión, tanto mexicana como latinoamericana, o podrían ser también laudería de baterías, también se puede. Entonces, aquí hace años había una persona, Búho Badraco se llamaba, lo recuerdo, bueno, así estaba, así aparecía, percusiones Búho. Él hacía ujú, tarolas torneadas de madera de silicote, de ujú, hecho, aquí en Mérida. Entonces, pues depende qué enfoque o todos los enfoques de la escuela. A lo mejor sí hay mucho la inquietud, puede ujú, haber mucho la inquietud, pero pues lamentablemente no. Por ejemplo, yo soy egresado del ESAI, entonces la escuela no sé si vendría como una vertiente o Ujú. sea, no sé, pero de que hay la curiosidad o ujú. sí hay la Sí, aquí curiosidad, claro. ¿no? Ahora, la necesidad, pues de una escuela como tal, no lo sé, porque tendría que ver cuál es el perfil de egreso cómo va a salir, qué va a hacer, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, depende, yo creo que dependería mucho de eso, Ujú. para que una escuela como tal, un plan de estudios y todo eso, o sea, Sí, yo no lo opino sé. igual. Ajá, no sé si sea tan necesario, porque a lo mejor ya este oficio se aprende de generación en generación, o como dijimos hace rato, yendo con un Ujú. mentor, ¿no? Ahora, lo difícil, lo complicado de esto es que a veces, pues uno no puede agarrar un estudiante, un ayudante tan fácilmente, porque, bueno, en el caso de Manuel, pues ella iba, pues quería aprender, pero no es que fuera en blanco, ¿me entiendes? Ella ya construía, o sea, ya era laudero que estaba asistiendo a otro laudero, ¿me entiendes? O estaban haciendo colaboración y nutriéndose mutuamente de experiencias diferentes, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si yo agarro un aprendiz, ¿no? Abro una escuela, agarro aprendiz, pues es empezar de cero y eso requiere tiempo, entonces no lo sé. No sé si debería haber una academia, a lo mejor, o una Ujú. escuela formal como tal. Yo tuve una experiencia, una persona, no voy a decir ni nombre ni nada, pero me dijo con mucho interés que quería aprender, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para trabajar. Y le dije, ¿estás dispuesto a hacer todo lo necesario? Bueno, pues consíguete un curso de carpintería y cuando termines el curso de carpintería, veme a ver. Dice, ¿pero por qué? Porque yo no me voy a hacer responsable de tu seguridad. Si no sabes usar herramientas, si vas a aprender a usar herramientas en mi casa y de repente te pasa algo y tengo que salir corriendo al hospital a llevarte porque ya te cortaste con la sierra de cinta o no sé. Entonces, pues, pues sí, o sea, realmente yo creo que si la gente tiene la inquietud y va a hacer lo que sea necesario, pues el primer paso yo creo que puede ser la carpintería.
y sí hay lugares para estudiar carpintería. La carpintería es importante Sí. como una cosa. Lo vamos Concuerdo con aprendiendo igual en el correcto. camino y todo lo demás, pero el uso correcto de las herramientas creo que es Sí. muy importante. Si me acabas de contestar algo, es un oficio que implica muchos riesgos. Sí, sí, implica riesgos, sí. Posiblemente una Sí lo universidad sabemos. en algún momento, cuando ve ese detalle, dice, wow, no Mm, sé si nos conviene meternos Por, en- por eso, por ejemplo, la lavandería clásica, ujú, ¿no? La construcción de violines es muy manual ujú. para Ok. evitar la mayor cantidad de máquinas, porque las máquinas hacen de este oficio muy riesgoso, ¿no? En el caso de la guitarra eléctrica, pues imagínate construirla totalmente a mano. O sea, No, sí es muy difícil. de entrada, el tablón de 4 pulgadas, pasarlo a la mitad, a mano, cortar 2 pulgadas, o sea, nada más el serruchar 60 centímetros Ujú, de un bloque de 4 pulgadas a lo ancho, que son 8 pulgadas, 20 ujú. centímetros para sacar, es, es una tarea muy ardua. Yo una vez hice eso y te digo algo, nunca más lo volví a y hacer. que te quede derecho, ¿no? No te Además, va a ¿no? quedar derecho. Sí. No, no te queda derecho. Tienes que luego, ahora viene la Rectificar, otra parte, cepillar. exacto, el cepillado. O sea, ya mal cortaste, ahora hay que cepillar. Ujú. Entonces es un rollo que manualmente es Ujú. mucho trabajo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, para evitar o saltarte las máquinas, sí vas a batallar. Sí, concuerdo con Manuel. Sí, no, La no podría seguridad. yo entregar una guitarra en 4 meses si la hiciera totalmente a mano, Wow. simplemente. Y mi sierra cinta. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿hay algo que nos esté escapando? ¿Algo que sería importante mencionar? ¿Algún proyecto en puerta? Pues yo lo que puedo decir es que tengo el enorme placer de conocer a Raúl. He oído Muchas hablar gracias, mucho de muchas Raúl. gracias. Un Su gusto. prestigio es un prestigio impecable. Este, haberlo escuchado hablar sus opiniones realmente ha sido muy gratificante y he aprendido mucho. Te quiero agradecer mucho, Beto, igual la confianza y que me tengas acá en este espacio. Un Muchas honor, gracias. un honor, maestro, de verdad. Gracias. Gracias a Y los dos. yo de mi parte, pues no, creo que abordamos bastantes temas y estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Hace muchos años que vine por algún proyecto contigo y pues es un Sí. honor que hoy compartamos mesa, ¿no? Después de tanto tiempo y pues de tan buena compañía como Manuel, que pues ya tiene una experiencia como músico, trayectoria y además pues de laudería, aunque él diga que no y se niegue, ¿no? Pero no puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Entonces, oye, casi 100 guitarras y bueno, él creo que es muy modesto, pero la realidad es que sí, ¿no? O sea, sí eres laudero y sabemos que haces un excelente trabajo. Y yo estoy muy Gracias. honrado de estar aquí con ustedes y pues de que me tomen así como mi opinión personal, pues me halaga muchísimo, la verdad, estoy muy contento y pues ojalá y las opiniones sean de su agrado y si no, también ahí coméntenlo y cualquier duda, comentario, con todo gusto. ¿Nos pueden compartir sus redes sociales para seguirles? Claro, claro. Me pueden encontrar como Emanuel Mora en Instagram y en Facebook. Hay otros Emanuel Mora, pero no tienen una guitarrita. Yo sí tengo una guitarrita. El de la guitarrista. Y ahí en las redes sociales, si quieren escuchar mi música también, mis discos ya están afortunadamente recuperados y todos están en plataformas. Los 5 discos del nuevo y los otros están en plataformas. También los discos de mi grupo con mis hermanos están en plataformas ya. Así que pueden buscar Shaman y Ujú. ahí está la música de Shaman. Y nada, pues también tengo ahí unos cursos en línea que siguen existiendo. Ya, ¿Cómo se buscan esos cursos? pues los pueden buscar por medio de mi página. Mi página es emanuelmorajazz.com. Esa es mi página de internet. Estoy ahorita peleando un poquito con mi webmaster porque hoy vi que tengo un montón de correos que no llegaron a mi correo principal y que, ¿cuánto cuesta el curso? Y es de 2022. Pero sí, pues estoy a sus órdenes. La verdad es que, pues, escríbanme, con muchísimo gusto les contesto. Siempre estoy pendiente de la gente que tiene comentarios o que, pues, quiere alguna cosa o lo que sea, pues estoy a la orden. De lujo. Como Emanuel Mora, búsquenme y estoy ahí. Igual Spotify, Apple Music, todos. De lujo. Igual, bueno, yo estoy como Laudero Raúl Maldonado en Facebook. Hay fanpage, está en Facebook como igual para agregar como amigos. Y estoy también en Instagram como Laudero Raúl Maldonado. Y no sé si también como en TikTok estoy como Laudero Raúl Maldonado. Pero así me buscan. Así estoy. Fabuloso, pues un honor tenerlos aquí. No, hombre, Espero muchas gracias. que podamos hacer más cosas, más programas. Me gustaría mucho que hablemos de Shaman en otro programa y juntar a más banda que está dedicada a esto, de todo lo que me han contado. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo Jam.